Naruto viajé con una cuenta de nivel máximo 581, no lo olvidemos. Kumogakure también tiene un Rinnegan. No hay forma de que Black Zetsu solo tenga como objetivo a Iwagakure e ignore a Kumogakure. Algo ya debía estar en marcha. No cabía duda. Lo último que quería el tercer Raikage era que los problemas de Iwagakure se repitieran en Kumogakure. No importaba cuánto Takuya y Kusina habían humillado eso era solo una cuestión de orgullo. Y el orgullo no significaba nada comparado con la seguridad del pueblo. Ya sea que aguardara rencor o no, tendría que tragárselo. Incluso el propio tercer Raikage intervendría personalmente si fuera necesario. Entonces, ¿qué opción tenía? La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, los asistentes de Iwagakure ya estaban esperando afuera. Con la aprobación de Takuya, trajeron un desayuno extravagante, asegurándose de recibir un tratamiento VIP. Después de comer, Takuya llevó a Kusina y Pakura a la oficina del Tsuchikage. La misma sala de reuniones que ayer. Después de finalmente descansar una noche completa, Onoki se veía significativamente mejor. Cuando Takuya y su grupo llegaron, Onoki incluso logró esbozar una extraña sonrisa, asintiendo con la cabeza en señal de saludo. Genial. Una vez más, fueron los últimos en llegar. Mirando alrededor de la habitación, Takuya tomó asiento junto a Yagura, con Kusina y Pakura de pie detrás de él. A Kusina no le interesaban las reuniones. Si fuera por ella, estaría de compras, comprando regalos o recuerdos. Pero Takuya no se sentía cómodo dejándola vagar sola. Las compras tendrían que esperar hasta que terminara la reunión. Una vez que todos llegaron, Onoki fue directo al grano. Su secretaria distribuyó documentos a todos y Takuya hojeó su copia. Rasa, habiendo terminado de leer primero, habló. Tsuchikage, formar un grupo de trabajo especial para lidiar con Uchiha Madara suena bien en teoría, pero no será fácil. Dejando de lado la cuestión de la selección de los miembros, el verdadero desafío es el liderazgo y la coordinación. Reunir shinobi de varias aldeas para luchar contra un enemigo que ni siquiera habían visto todavía. Eso no era realista. Madara no se había revelado oficialmente. A Onoki se le ocurrió esta idea después de mucha deliberación. Quería que las 5 aldeas formaran un grupo de trabajo conjunto. Cada aldea contribuiría con un puñado de shinobi de élite al equipo, encargados específicamente de contrarrestar a Madara. La idea en sí no era mala. Reunir un escuadrón como este no sería demasiado difícil. Cada pueblo solo necesitaba contribuir con unas pocas personas. Pero la verdadera cuestión es, ¿quién estaría a cargo? Un grupo de trabajo especial como este necesitaba un liderazgo fuerte. Necesitarían a alguien poderoso, capaz y, lo más importante, alguien que no permitiera que los prejuicios personales interfirieran. Es cierto, admitió Onoki. Pero creo que podemos encontrar una solución. Mientras hablaba, se giró para mirar a Takuya. Ninguno de los Kage pudo unirse personalmente al grupo de trabajo. Tendrían que seleccionar individuos capaces de sus respectivos pueblos. Pero cuando se juntaban shinobi de diferentes aldeas, ¿a quién seguirían? Era inevitable que surgieran conflictos por el liderazgo. Onoki había comenzado a pensar en esto cuando surgió una respuesta clara. Takuya. Claro, tenía sus propios motivos personales. Pero era fuerte. ¿Quién se atrevería a desafiarlo? Incluso entre los shinobi más fuertes de las 5 aldeas, nadie podía enfrentarse a él. Ni siquiera, alguien con un talento abrumador, podía hacer nada frente a él. No había mejor candidato. Rasa dudó por un momento, siguiendo la mirada de Onoki. Las palabras que estaba a punto de decir se le quedaron atascadas en la garganta. Los miembros del equipo aún no estaban decididos, pero si Takuya era el líder, Rasa no tenía objeciones. Pero no es que se atrevería a decir nada incluso si lo hiciera. Yagura simplemente se encogió de hombros, sin mostrar resistencia. Konoha sabía más sobre Madara que cualquier otra aldea. Y Takuya era lo suficientemente fuerte como para que nadie se atreviera a discutir. Incluso que normalmente chocaba con Takuya en cada oportunidad, asintió con la cabeza en acuerdo. Por una vez, no hubo luchas internas durante una reunión de 5 aldeas. Podría haber sido la primera vez en la historia. Pero Takuya no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Espera, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer aquí? Adelante, forma tu equipo de trabajo, me da igual. ¿Pero por qué me metes en esto? No va a pasar. De ninguna manera. ¿Qué clase de broma era esta? ¿Por qué perdería su tiempo corriendo alrededor del mundo persiguiendo a Madara? Claro, tendría autoridad, pero ¿le importaba eso? De nada.
Otras personas matarían por este tipo de puesto. Takuya lo empujó como si fuera basura, rechazándolo por completo. Toda la sala quedó en silencio. Otras personas rogarían por esta oportunidad. Y ahí estaba él, rechazándolo. Abrió la boca como para hablar pero dudó y se tragó las palabras. Si fuera él, aceptaría sin dudarlo. La expresión de Rasa se crispó. No podía comprender por qué Takuya se negaba. Yagura, por otro lado, entendió. Él sabía exactamente por qué Takuya no tenía interés. Pero decirlo en voz alta sería una bofetada demasiado grande. Ejem. Onoki se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos nuevamente a la discusión. Takuya, este grupo de trabajo es crucial. Necesita estar liderado por alguien con fuerza y liderazgo, o de lo contrario habrá constantes luchas internas. Y como Konoha tiene la mayor inteligencia sobre Madara, tú eres el líder más adecuado. Dudo que alguien aquí esté en desacuerdo. No. Takuya se negó nuevamente. Konoha compartirá toda la información relevante. No ocultaremos nada. Y apoyamos la formación de este grupo de trabajo. Pero yo liderándolo, no va a pasar. Puedo recomendar a alguien, pero no me uniré. Hay muchos candidatos cualificados. No tengo por qué ser yo. En lugar de discutir sobre liderazgo, centrémonos primero en los miembros del equipo. ¿Qué shinobi de cada aldea participará? Para que quede claro, los débiles no deberían ser considerados. Este no es lugar para pesos muertos. Será mejor publicarlo de inmediato. Takuya no estaba preocupado por Konoha. Tenían muchos candidatos calificados. Iwagakure y Kumogakure estaban en una posición similar. Tenían shinobis fuertes de sobra. El verdadero problema eran Kirigakure y Sunagakure. Ambos pueblos habían perdido demasiadas élites. Encontrar candidatos adecuados sería un dolor de cabeza para Rasa y Yagura. Y como Onoki fue quien tuvo la idea, era justo que él fuera primero. Todos se giraron para mirar a Onoki. Onoki ya había anticipado esto y respondió sin dudarlo. Iwagakure contribuirá con 3 Jonin de élite al grupo de trabajo. Kitsuchi los guiará. Kitsuchi no solo era el hijo del Noki, también ocupaba un puesto importante en Iwagakure. Más importante aún, su fuerza y habilidades eran de primera categoría. Con Kitsuchi al frente del equipo, junto con 2 Junin de élite, esto sin duda le daba a la misión el respeto que merecía. Iwagakure ya había tomado su decisión. Ahora era el turno de los demás. Rasa y Yagura fruncieron el ceño, sumidos en sus pensamientos. Sus aldeas habían sufrido grandes pérdidas durante la guerra, lo que dificultaba la elección de candidatos adecuados. Al otro lado, el dúo de Iden Cloud, Aidodai, estaban discutiendo tranquilamente sus opciones. En cuanto a Konoha, tenían muchos candidatos para elegir. Yo personalmente lideraré a 2 Junin de élite y me uniré al escuadrón, declaró después de una breve discusión. Maldición. ¿En realidad se va a unir? Por otra parte, tenía sentido. Si el Noki podía enviar a Kitsuchi a este equipo, no había razón para que Ano pudiera unirse también. Espera un segundo, este viejo está intentando tenderme una trampa. De repente, Takuya se dio cuenta de lo que estaba pasando y se giró para mirar al Noki. Ese viejo zorro. Se está volviendo adicto a poner trampas, ¿eh? ¿Intenta empujarme a un agujero otra vez? Primero Kitsuchi, ahora con estos 2 poderosos rivales, el equipo necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a raya. Sin una figura poderosa al mando, ni Kitsuchi ni A estarían dispuestos a obedecer órdenes. Sin mencionar que la relación entre Kitsuchi y Aya era tensa. Después de todo, la rivalidad entre Iwagakure y Kumogakure había existido durante años. Sin alguien que mediara en sus disputas, quienquiera que se convirtiera en el capitán del equipo tendría en las manos una papa caliente, no, un carbón encendido. Rasa y Yagura murmuraron. Maldita sea, Noki, viejo astuto. Con Kitsuchi dentro, Nube Oculta no tuvo más opción que enviar a también. Y con ambos a bordo, se necesitaba un líder con suficiente autoridad y fuerza. Noki claramente estaba preparando una trampa para Takuya. La niebla enviará 3 Junin de élite para unirse al escuadrón, pero más allá de eso, no tenemos otras solicitudes, dijo Yagura. En otras palabras, enviaremos a nuestra gente, pero no estamos peleando por el liderazgo. Buena suerte con eso. La arena también enviará a 3, añadió rápidamente Rasa. Si incluso la niebla no iba a presionar por el liderazgo, Rasa tampoco estaba dispuesto a hacer movimientos audaces. Después de todo, la arena y la niebla eran prácticamente hermanos cansados de la guerra en este punto. Ahora todas las miradas se volvieron hacia Konoha.
Takuya se estremeció ligeramente. Kusina se mantuvo erguida y quieta, sin pensarlo demasiado. Mientras tanto, Pakura había estado analizando la situación, pero cuanto más pensaba en ella, más extraña se sentía. Al final, solo pudo mirar a Takuya. Después de todo, él representaba tanto a Tsunade como a Konoha en este asunto. ¿Se uniría al equipo? Pakura no estaba segura. Por lo que sabía de él, solía evitar situaciones problemáticas como esta. Konoha también enviará a 3 shinobi cualificados, dijo Takuya sin dudarlo. La fuerza y la capacidad no serán un problema. No vamos a meter a gente sin cualificación. Eso sorprendió a Pakura. Aceptó con tanta decisión que, de verdad estaba considerando unirse. Si así fuera, ella definitivamente tendría que irse con él. ¿Pero quién más sería elegido? Justo cuando Pakura estaba empezando a sopesar las opciones, Takuya continuó. Dicho esto, no me uniré al escuadrón. Sin embargo, tengo un candidato para líder. Jiraiya de los Sannin. Como uno de los 3 legendarios de Konoha, tiene la fuerza y la experiencia necesarias para liderar este equipo, ¿verdad? ¿Prepararme una configuración? Estás soñando. No hay manera de que yo, Yagami Takuya, caiga en esta trampa. ¿Por qué me lanzaría al hoyo cuando ya hay un candidato perfecto en la aldea? ¿Por qué correr por el mundo si no tengo por qué hacerlo? Jiraiya más 2 Chunin de élite. Trato cerrado. Puede que Konoha no tuviera los Chunin más elitistas, pero sobraban. Encontrar 2 buenos no fue nada difícil. Punto punto punto. Apretó el puño con frustración. La verdadera razón por la que había estado tan ansioso por unirse a este escuadrón no era solo Kitsuchi. Era el propio Takuya. Sin embargo, con un solo movimiento, Takuya esquivó todo el desastre y empujó a Jiraiya al centro de atención. Jiraiya era uno de los Sannin, una figura muy respetada cuya fuerza y estatus lo convertían en el candidato perfecto para el puesto de capitán. Ni siquiera Aikitsuchi tenían motivos reales para oponerse. Sin objeciones, Takuya juntó las manos, sonriendo. Genial, entonces está decidido. Cuando salieron de la oficina del Tsuchikage, Pakura no pudo evitar decir. Pensé que te unirías al equipo y asumirías el papel de capitán. Me sobreestimaste, respondió Takuya, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué debería aceptar un trabajo tan molesto? Konoha solo necesita proporcionar información y enviar un líder lo suficientemente fuerte. ¿Por qué debería arrojarme a un pozo? Aparte de evitar problemas, había otra razón por la que Takuya nominó a Jiraiya. Ese idiota se estaba inquietando otra vez, hablando de haber encontrado alguna tontería como niño de la profecía o lo que sea. Takuya lo había descubierto. Jiraiya no podía quedarse inactivo por mucho tiempo. De lo contrario, empezaría a obsesionarse con su disparate de salvador predestinado. Entonces, ¿por qué no darle un trabajo que lo mantuviera demasiado ocupado como para pensar en ello? Tsunade definitivamente no rechazaría la sugerencia de Takuya, lo que significaba que Jiraiya estaba obligado a realizar el trabajo, a menos que se atreviera a desafiar las órdenes. Conociendo a Jiraiya, sin duda se quejaría, pero desobedecer abiertamente. Eso era improbable. A menos que quisiera una paliza. Dado que el candidato de Konoha era el líder del equipo y poseía la mayor cantidad de información, el escuadrón se establecería en Konoha. Aikitsuchi ya habían partido hacia la aldea. El resto partiría una vez recibieran sus asignaciones. Al recordar la expresión frustrada de A cuando se fue, Takuya casi quiso estallar de risa. Exactamente. ¿Por qué Takuya se metería en semejante lío? Quedarse en la aldea es mucho mejor, intervino Kusina, asintiendo. Pakura. Estos 2 son unos inútiles. Uno es un maestro en la relajación y el otro nos molesta en pensar las cosas detenidamente. Bonito. Jiraiya prácticamente saltó de su asiento. Tsunade, ¿hablas en serio? Gritó. ¿Me estás diciendo que tengo que unirme a este escuadrón de operaciones especiales, ser el capitán y liderar personalmente un equipo para investigar la conexión de Madara Uchiha con la captura de Orochimaru? Después de su última misión en la niebla, Jiraiya se había tomado las cosas con calma por un tiempo. Pero ahora, su billetera estaba empezando a vaciarse, y su investigación lo había dejado un poco agotado. Ya estaba planeando escabullirse del pueblo nuevamente para cazar al niño de la profecía y reunir más inspiración literaria. Pero antes de poder partir, recibió sus nuevas órdenes. Y ahora estaba completamente estupefacto. ¿Me escuchaste bien? Tsunade sabía exactamente qué tipo de persona era Jiraiya. Con los brazos cruzados, le dio una advertencia severa y seria.
Esta fue una decisión tomada mediante negociaciones entre las 5 grandes aldeas shinobi. Cada aldea enviará 3 shinobi poderosos, y entre ellos, se debe elegir a uno para liderar el escuadrón. Todos querían que Takuya asumiera el puesto, pero tiene otras misiones importantes que atender. Por eso te recomendó. Se esforzó mucho para convencer a los demás pueblos. Esta oportunidad no llegó fácil. Espero que no decepciones a nadie. Oportunidad mi culo. Jiraiya no tenía ningún interés en liderar este escuadrón. Quería salir y divertirse. Maldito seas, Yagami Takuya. Te negaste a entrar en este pozo, así que me arrojaste al fuego. Jiraiya se agarró el pecho con exagerada agonía. ¿Puedo negarme? Tsunade levantó una ceja. Los shinobi de las otras aldeas ya se dirigen a Konoha. En cuanto el escuadrón esté formado, comenzará tu primera misión. ¿Crees que puedes retirarte ya? Además de ti, ¿quién más puede mantener a Kitsuchiya bajo control? ¿Quieres que este escuadrón caiga en el caos? Y Jiraiya maldijo para sus adentros. No había salida, ¿verdad? ¿Por qué los problemas siempre parecían encontrarlo? Está bien, lo entiendo. Después de múltiples intentos fallidos de escapar, Jiraiya se desplomó en su silla, mirando sin vida el techo de la oficina del Hokage. Tsunade sonrió. Ella sabía exactamente que así es como sucedería. Este idiota seguía intentando escaparse y hacer lo que quisiera. El plan de Takuya había sido perfecto. Ella le lanzó una mirada de reojo a Jiraiya, que parecía como si el mundo se hubiera acabado para él, luego lo ignoró rápidamente y volvió a su trabajo. Tsunade no tenía objeciones a la formación del escuadrón de operaciones especiales. De hecho, lo apoyaba plenamente. Si las 5 aldeas no iban a movilizar todas sus fuerzas contra Madara Uchiha, entonces al menos un escuadrón especializado podría investigar y reunir información. Por lo menos, fue un paso adelante. Hacer algo siempre fue mejor que no hacer nada. Seguir los movimientos de Madara y recopilar información le pondría cierta presión, aunque sea un poco. Si no tienes nada más que decir, prepárate. No avergüences a Konoha. Kitsuchiya no son precisamente pacientes. Si no puedes mantenerlos a raya, estás perdido. Mirando al todavía angustiado Jiraiya, la frente de Tsunade se crispó con irritación. Lo estaba haciendo de nuevo. Hay intención de matar. Sintiendo el peligro, Jiraiya se levantó de su silla, rascándose rápidamente la cabeza con una risa incómoda. Jaja, Tsunade, regresaré y me prepararé. Como senior, no puedo hacer el ridículo delante de los jóvenes, ¿verdad? Al notar la advertencia en su mirada, Jiraiya inmediatamente agregó. No te preocupes. Todo estará bien. Lideraré este escuadrón como es debido, seguiré el rastro de Madara Uchiha y reuniré toda la información útil posible. Tenía miedo sincero de que Tsunade pudiera golpearlo. Un puñetazo de ella podría ser fatal. HMPH. Mientras sepas lo que te conviene. Ahora vete y deja de quejarte. No le confiaría esta misión a nadie más. Tsunade resopló. Sí, claro, no se trata de confianza. Solo querías dejarme todo este desastre encima. Jiraiya guardó esos pensamientos para sí mismo, forzando una débil sonrisa mientras salía rápidamente de la oficina del Hokage. Pero en el momento en que salió, su expresión cambió. Su habitual despreocupación se desvaneció, reemplazada por una mirada seria. Levantó la mano derecha y se frotó la barbilla, tirando de la barba incipiente que había empezado a crecer allí. Esto podría complicarse. Ojalá no pase nada. Investigar a Madara Uchiha no fue un asunto menor. Enfrentarse a alguien así no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Dicho esto, Jiraiya llevaría a cabo su misión correctamente. ¿Y qué pasa con Kitsuchiya? A Jiraiya no le preocupaban. Como había dicho Tsunade, si no podía con ellos, mejor se retiraba y buscaba una roca contra la que golpearse la cabeza. Por muy testarudos que fuesen, no se atreverían a desafiarlo. Por lo menos, tendrían que mostrar algo de respeto. Y a diferencia de otros capitanes potenciales, Jiraiya tenía la antigüedad y la habilidad para comandarlos adecuadamente. Si alguien más estuviera a cargo, no habría garantía de que Kitsuchiya siguieran las órdenes. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Takuya, Kusina y Pakura habían pasado el tiempo disfrutando en Iwagakure. Kusina era prácticamente un caballo salvaje fuera de sus riendas. Era imposible detenerla. Noki no había asignado a nadie para espiarlos. Mientras no entraran en zonas restringidas, eran libres de vagar por la aldea. ¿A dónde deberíamos ir hoy? Mientras saboreaba un refrigerio local de Iwagakure, Kusina ya estaba pensando en qué cosas nuevas explorar.
Pero Takuya solo rió entre dientes y negó con la cabeza. Ya no tenemos tiempo para eso. Es hora de ir a Kumogakure. ¿Eh? Kusina se quedó paralizada, luciendo devastada. ¿Tan pronto? Takuya, ¿no dijiste que solo iríamos después de que el tercer Raikage nos invitara personalmente? Aún tenemos tiempo para disfrutar antes de que eso suceda. Punto punto punto. Takuya suspiró, frotándose la frente. Ya es demasiado tarde para eso. Él ya está aquí. Punto punto punto. Pakura ahogó una risa mientras que el rostro de Kusina se puso rígido instantáneamente. Espera, ¿eso significa que escuchó lo que acabo de decir? Una ola de vergüenza la golpeó como un maremoto. El tercer Raikage, que ya había llegado a su residencia, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su presencia. Con un poderoso salto, aterrizó en el balcón, con expresión cálida y acogedora. Hay muchos lugares divertidos para visitar en Kumogakure. Son todos más que bienvenidos. Si no les importa, siéntanse libres de explorar y disfrutar al máximo. Quiero desaparecer. La cara de Kusina se puso roja brillante mientras inmediatamente se lanzó a los brazos de Takuya para esconderse. Dándole una palmadita tranquilizadora en la espalda, Takuya miró al tercer Raikage y comentó. Pensé que tardarías un poco más en llegar aquí. La seguridad de la aldea es lo primero, respondió el tercer Raikage con una sonrisa. Tiene un carácter algo irascible. Permíteme disculparme en su nombre. Punto punto punto. Todavía demasiado avergonzada para mostrar su rostro, Kusina se enterró más profundamente en el pecho de Takuya y murmuró. Está bien, lo perdono. El tercer Raikage alguna vez había sido tan impulsivo como A. Con el paso de los años se fue suavizando, pero sus días de juventud se reflejaron definitivamente en la personalidad de A. Al ver que Kusina estaba dispuesta a dejarlo pasar, la sonrisa del Raikage se amplió. Como muestra de buena voluntad, ya he enviado al escuadrón de operaciones especiales a Konoha. ¿Estarían los tres dispuestos a visitar Kumogakure unos días? Les había dado mucha cara, les había ofrecido disculpas e incluso vino personalmente a invitarlos. En este punto, negarse sería una grosería. Después de reunir sus pertenencias y despedirse del Noki, los tres partieron con el tercer Raikage hacia Kumogakure. Por fin se han ido. Al ver a Takuya y su grupo irse, Noki dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Le preocupaba que Takuya usara su tiempo en Iwagakure para reunir información. Afortunadamente, ese no había sido el caso. Takuya realmente había pasado su tiempo haciendo turismo con Kusina y Pakura, sin ningún signo de espionaje. Aún así, no importaba lo pacífica que hubiera sido su visita, los forasteros siempre eran forasteros. Tenerlos cerca había traído consigo una serie de inconvenientes. Ahora las cosas finalmente pueden comenzar. Mientras Noki se relajaba, otra figura oculta hizo lo mismo. Zetsu Negro. Había tenido demasiado miedo de hacer un movimiento mientras Takuya estaba en Iwagakure. Pero ahora que Takuya se había ido, Noki sin duda reanudaría su investigación sobre el Rinnegan. Y esa era exactamente la oportunidad que Zetsu Negro había estado esperando. En cuanto a Kumogakure, Black Zetsu no tenía intención de preocuparse por sus asuntos. En este momento, su atención estaba centrada por completo en Iwagakure. Debido al caos causado por Zetsu Blanco, la investigación sobre el Rinnegan se detuvo temporalmente. Pero una vez que las cosas se tranquilizaran, la investigación sin duda se reanudaría. Noki no era del tipo que se rendía tan fácilmente. Al igual que el tercer Raikage, no estaba dispuesto a renunciar a su búsqueda del poder del Rinnegan. Y eso era exactamente lo que Zetsu Negro quería. Después de confirmar que el Rinnegan no estaba en Iwagakure, ordenó a Zetsu Blanco que continuara buscando dentro de la tierra mientras vigilaba de cerca la aldea. Estaba seguro de que una vez que las cosas se calmaran, Noki enviaría a alguien para recuperar el Rinnegan de su ubicación oculta. Todo lo que Black Zetsu tenía que hacer era vigilar a cualquiera que saliera de Iwagakure y seguir las pistas. Noki permaneció ajeno al hecho de que le estaba dando a Zetsu Negro la oportunidad perfecta para acercarse al Rinnegan. Pero ese era el problema de Iwagakure, no de Takuya. En ese momento, Takuya, junto con Pakura y Kusina, viajaban a Kumogakure junto al tercer Raikage. Sorprendentemente, el Raikage había llegado solo, sin guardias ni escoltas. Raikage Osan, ¿no llevas guardaespaldas cuando viajas? El tercer Raikage mantuvo una actitud cálida y accesible, incluso charlando casualmente con Kusina. Poco a poco, su vergüenza inicial se desvaneció y ella se sintió más cómoda a su alrededor. Y así, ella comenzó a llamarlo Raikage Osan. El carisma del tercer Raikage era innegable.
Su personalidad fuerte pero afable, junto con sus deliberados esfuerzos por mostrar buena voluntad, permitían que Kusina se sintiera completamente relajada a su lado. Por lo que ella sabía, los líderes de las 5 grandes aldeas shinobi, e incluso de aldeas más pequeñas, siempre viajaban con un equipo de guardaespaldas. Pero el tercer Raikage había llegado a Iwagakure por su cuenta, lo que parecía extraño. Al escuchar su pregunta, el tercer Raikage se rió entre dientes. Es más rápido cuando viajo solo. No puedo permitirme perder demasiado tiempo fuera del pueblo. Sí, claro. Me lo creo muchísimo. ¿Por qué a todos estos viejos les gusta tanto fanfarronear? Al notar que Kusina asentía, Takuya frunció el ceño. Decidió corregirla. No creas las tonterías de este viejo. Es conocido en todo el mundo shinobi como el escudo más fuerte y la lanza más poderosa. De hecho, viajar solo le resulta más cómodo. Si llevara guardaespaldas, probablemente lo retrasarían, y si se desatara una pelea, serían un peso muerto. ¿Verdadero? Los brillantes ojos rojos de Kusina se abrieron en estado de shock. Había escuchado historias sobre el tercer Raikage, pero esta era la primera vez que lo veía en persona. Aún así, no daba la impresión de ser una persona poderosa en absoluto. Más bien, se sentía como un vecino amigable. Era difícil imaginar a alguien así siendo uno de los shinobi más fuertes del mundo. Pero lo que realmente la convenció fue el hecho de que Takuya había reconocido su fuerza. Takuya era una persona orgullosa. Aunque era perezoso, rara vez elogiaba a los demás, especialmente cuando se trataba de fuerza. El hecho de que reconociera al tercer Raikage como fuerte significó mucho. Sí, es muy fuerte. El Raikage es probablemente el shinobi más fuerte del mundo, al menos, en apariencia, añadió Pakura con seriedad. ¿El más fuerte del mundo? ¿Más fuerte que tú? Kusina inmediatamente se volvió hacia Takuya. Para ella, el shinobi más fuerte debería ser él, no nadie más. Como era de esperar, había ignorado por completo la frase clave en las palabras de Pakura, en la superficie. El tercer Raikage se alegró de escuchar su evaluación. Sabía que Takuya rara vez reconocía la fuerza de los demás. Incluso su rival de toda la vida, Noki, nunca había recibido tales elogios. ¿El más fuerte? No del todo, dijo el Raikage con humildad. Sin embargo, sus ojos brillaban con intención de batalla mientras miraba a Takuya. Si tuviera la oportunidad, me encantaría pelear contigo. Desafortunadamente, no ha habido una buena oportunidad. Primero vence a Kusina, luego hablaremos. Takuya sonrió. Dar un pequeño elogio era una cosa, pero cuando se trataba de fuerza real, no estaba dispuesto a ceder. Después de todo, él representaba a Konoha. Takuya reconoció plenamente la fuerza del tercer Raikage. Pero si el Raikage creyera que podía desafiarlo así como así, sí, no va a pasar. Primero tendría que superar a Kusina. ¿Qué? ¿Es esto una broma? El tercer Raikage estudió a Takuya por un momento antes de llegar a una conclusión. Takuya no decía esto solo por arrogancia. Él realmente creía lo que decía. Lo que significaba que probablemente la fuerza de Kusina había sido subestimada. Espera, ¿soy realmente tan fuerte? Kusina quedó atónita. Esta era la primera vez que escuchaba una evaluación así de sí misma. Ella no tenía idea de lo poderosa que realmente era. Sin embargo, Takuya simplemente estaba exponiendo los hechos. Tu ventaja reside en el 9 colas, aunque te falta experiencia en combate real. Pero con el apoyo del 9 colas, esa debilidad está cubierta. Si el Raikage luchara contra ti, se agotaría antes de poder ganar. El tercer Raikage fue famoso por su batalla contra el 8 colas. Luchó contra la bestia hasta detenerla. Esa hazaña por sí sola fue suficiente para convertirlo en uno de los shinobi más fuertes de la historia. Pero al final, el 8 colas no era tan fuerte como el 9 colas. Y con una Hinchkriki perfecta como Kusina, el resultado de tal pelea ya era predecible. La defensa del Raikage era demasiado alta, lo que significa que la única forma de derrotarlo era mediante el desgaste. Y Takuya no tenía ninguna duda de que Kusina y las 9 colas podrían sobrevivir. Claro, la bomba de la bestia con cola podía infligir daños graves, pero golpear al Raikage con ella era otra historia. Además del escudo más fuerte y la lanza más fuerte, el tercer Raikage tenía otro rasgo aterrador. Su velocidad pura. Era una habilidad que muchas personas pasaban por alto. Al igual que la gente se centró demasiado en el Sharingan de Takuya y se olvidaron de sus otras habilidades. Jajaja. Parece un desafío divertido. El tercer Raikage no se ofendió. Al contrario, estaba entusiasmado.
La idea de luchar contra Kusina le intrigaba. Quería comprobar su verdadera fuerza. A sus ojos, la reputación no se ganaba con palabras, sino con batallas. ¡Guau! Mientras viajaban por la Tierra del Rayo, Kusina no podía dejar de exclamar con asombro. El paisaje único de la región, particularmente las imponentes montañas y las frecuentes tormentas eléctricas, no se parecía a nada que hubiera visto antes en Konoha. Incluso Pakura quedó visiblemente impresionado. Ella había estado en la Tierra del Rayo antes, pero solo para misiones. Nunca se había tomado el tiempo de apreciar el paisaje. Takuya, sin embargo, permaneció completamente imperturbable, como si ya lo hubiera visto todo antes. Al notar esto, el tercer Raikage levantó una ceja. ¿Has estado aquí antes, Takuya? Unas cuantas veces, admitió Takuya casualmente. Para algunas misiones, para evitar problemas innecesarios, siempre mantuve un perfil bajo. Incluso me colé en Kumogakure una vez. ¿Qué demonios? La sonrisa del tercer Raikage se congeló. Esto no era algo que él quisiera oír. Un shinobi de otra aldea se había infiltrado en Kumogakure y nunca se habían dado cuenta. Esto significaba que probablemente todavía había espías de Konoha escondidos en su aldea. Está claro que una vez abordadas las amenazas actuales, era hora de realizar una investigación exhaustiva. Necesitaba eliminar a todos los infiltrados. Lo último que quería era que Kumogakure se convirtiera en un colador lleno de agujeros. El tercer Raikage no preguntó por qué Takuya se había infiltrado en la Tierra del Rayo, se había colado en Kumogakure o qué misión había llevado a cabo allí. Algunas cosas es mejor no decirlas. Si alguna vez descubriera que Takuya y Orochimaru se habían infiltrado en Kumogakure, y que Orochimaru incluso había provocado que el ocho colas se alborotara, probablemente saltaría 3 metros en el aire de rabia. El viaje de Iwagakure a Kumogakure duró 3 días. Y eso fue solo porque el tercer Raikage disminuyó la velocidad intencionalmente. Takuya y su grupo eran invitados, no subordinados. No había razón para apresurarlos como a marcha forzada. Se tomaron su tiempo, deteniéndose aquí y allá a lo largo del camino. Por supuesto, Takuya devolvió la cortesía al no prolongar el viaje innecesariamente. 3 días después, llegaron a Kumogakure. Este lugar es realmente animado. Kumogakure no era menos próspero que Konoha, en gran parte debido al gran número de caravanas comerciales que pasaban por allí. Algunos de sus distritos comerciales eran incluso más concurridos que el de Konoha. En el momento en que llegaron al distrito comercial, Kusina se detuvo en seco. Sus instintos de compra se activaron. Aunque el tercer Raikage quería lidiar con las amenazas urgentes de la aldea de inmediato, sabía que primero tenía que complacer a sus invitados. Especialmente Kusina. Para mantenerla feliz, agitó su mano generosamente y declaró que todos los gastos de ella y de Pakura en Kumogakure serían cubiertos por la aldea. Aunque sabía perfectamente que a Kusina no le faltaba dinero. Pero aún así, compras gratis. Kusina estaba muy contenta. Con alguien pagando la cuenta, ella arrastró felizmente a Pakura por el distrito comercial, derrochando sin preocupaciones. Pakura, al no ver ninguna razón para dejar pasar una oportunidad gratuita, aceptó. Sin embargo, Takuya no quería participar en esto. En lugar de eso, encontró un restaurante especializado en carne a la parrilla y se instaló para disfrutar de la cocina local. Mientras tanto, en Konoha, el escuadrón de operaciones especiales se había reunido completamente. Con Jiraiya como líder, nadie se atrevió a desafiar su autoridad, ni siquiera Kitsuchiya. Con el escuadrón listo, su primera misión comenzó oficialmente. Armados con un mapa, el equipo de élite partió de Konoha y se dirigió a uno de los antiguos escondites de Madara Uchiha. Su primer destino fue el cementerio de la montaña. Allí podrían enfrentarse a peligros imprevistos. Nadie sabía si Madara había dejado alguna trampa. Nadie sabía si el escondite ya había sido abandonado. De regreso en Kumogakure, Takuya estaba en modo de relajación total, disfrutando de la cocina local y dejando que Kusina se encargara de tareas como cazar al zetsu blanco. Pakura la acompañó. Resultó que no había muchos zetsu blancos escondidos en Kumogakure. Quizás Zetsu Negro había previsto la posibilidad de su descubrimiento y les había ordenado retirarse con antelación. El número de capturados fue apenas una fracción de los encontrados en Iwagakure. Irónicamente, esto agradó al tercer Raikage. Menos infiltrados significaban que las defensas de su aldea se mantenían fuertes. A diferencia de Iwagakure, que quedó patas arriba. Una vez resuelto el asunto, llegó el momento de que comenzara la verdadera diversión.
Takuya había prometido llevar a Kusina a hacer turismo, y no lo decía solo para aparentar. Como el mundo shinobi todavía estaba relativamente en paz, quería dejarla disfrutar lo más posible. Una vez que las cosas entrarán en caos, no habría más oportunidades. Después de disfrutar su tiempo en Kumogakure, el trío abandonó la Tierra del Rayo y viajó a través de varios países pequeños antes de dirigirse finalmente a la Tierra del Agua. Takuya le había prometido a Yagura que visitaría Kirigakure. Y Takuya no era de los que faltaban a su palabra, incluso si Yagura tenía un don para tomar decisiones tontas. En comparación con el país del rayo, el país del agua tenía muchas menos atracciones. Además, el clima perpetuamente brumoso disminuyó rápidamente el entusiasmo de Kusina. Preferiría vagar por el desierto en la tierra del viento que quedarme en este lugar lúgubre, murmuró, haciendo pucheros. Pakura, que había permanecido mayormente en silencio, finalmente estuvo de acuerdo. La niebla constante significaba que Kirigakure estaba siempre húmedo. Para las personas que no estaban acostumbradas, la humedad podía resultar insoportable. Parecía que su ropa nunca se secaba del todo y todo estaba perpetuamente empapado. Combinado con los efectos persistentes de la guerra y una economía en dificultades, Kirigakure era muy pobre, al nivel de Sunagakure. Al menos Sunagakure, a pesar de estar en un duro desierto, tenía días en los que el cielo estaba despejado. ¿Qué pasa con Kirigakure? La niebla nunca pareció disiparse. Que Pakura admitiera abiertamente que prefería vagar por el desierto decía mucho sobre lo desagradable que era el entorno de Kirigakure. Lo que hizo que las cosas fueran aún más incómodas fue el modo en que los observaban. Con sus diademas de Konoha, bien podrían haber sido exhibiciones raras en un museo. Allá donde quiera que iban, la gente se detenía a mirarlos boquiabierta. Y para empeorar las cosas, la gente de Kirigakure tenía digamos, rasgos faciales bastante únicos. Eso solo fue suficiente para matar cualquier deseo que Kusina tenía de hacer turismo. Ejem. Takuya tosió significativamente. ¿Qué demonios estás diciendo? Yagura está aquí. Técnicamente Pakura no estaba equivocada, pero necesitaba recordar. Ya no era una shinobi de Sunagakure. Ahora ella representaba a Konoha. Sunagakure y Kirigakure tenían una historia de hostilidad debido a conflictos pasados. Era mejor no echar leña al fuego. Mis disculpas por decepcionarte, dijo Yagura rotundamente. De pie sobre la oficina del Mizukage, con las manos entrelazadas tras la espalda, miró a Kirigakure, envuelta en su niebla siempre presente, y suspiró. Así es nuestro pueblo. Islas dispersas, tierras de cultivo limitadas, recursos escasos, años de aislamiento han dejado al pueblo y al país económicamente atrasados. Incluso a través de la espesa niebla se podía ver el estado de abandono de algunas zonas. Sombra de agua, ¿por qué no se han demolido y reconstruido estos edificios? Preguntó Kusina con curiosidad, señalando las estructuras en ruinas. Seguramente Kirigakure no era tan pobre como para no poder permitirse arreglar su propia aldea. Fue una pregunta sencilla. Pero la expresión de Yagura se volvió divertida mientras miraba a Takuya. Takuya puso los ojos en blanco. Oh, genial. Al darse cuenta del cambio de atmósfera, Kusina de repente recordó algo. Debido a la guerra, Takuya y Minato se habían infiltrado en Kirigakure y causaron una destrucción masiva. Se decía que habían causado tantos estragos que incluso la oficina del Mizukage había sido destruida. Grandes partes de Kirigakure habían quedado en ruinas. Y ahora, mirando los edificios que aún no habían sido reconstruidos, era dolorosamente obvio. La destrucción había sido obra de Takuya. Sin quererlo, Kusina acababa de sacar a relucir su lío. Yagura todavía lo miraba fijamente. Takuya chasqueó la lengua con fastidio. ¿Qué? ¿Estás celoso porque soy más guapo que tú? Él resopló, cruzándose de brazos. En aquel entonces, era matar o morir. Para debilitar a las fuerzas de Kirigakure, nos infiltramos y realizamos misiones de sabotaje. Si los roles fueran al revés, no finjas que tú no habrías hecho lo mismo. Así es como funciona la guerra. Ya no tenía sentido desenterrar el pasado ahora. En aquel entonces, la gente luchaba a muerte. ¿A quién le importaba cuánta destrucción se causaba? Además, eso era justo lo que Konoha quería. Cuanta más destrucción, mejor. El objetivo era paralizar gravemente las operaciones militares de Kirigakure. Desafortunadamente para Kirigakure, terminaron con un Mizukage que había sido manipulado por un viejo bastardo sin sentido del honor. Fue pura mala suerte. A pesar de sufrir graves daños, Kirigakure aún luchó contra Konoha durante mucho tiempo.
Si se hubiera tratado de cualquier otro pueblo, se habrían visto obligados a negociar un alto el fuego hace mucho tiempo. Pero Kirigakure se negó a dar marcha atrás. Solo puedes culpar a tu tercer Mizukage. Ese hombre se dejó controlar por un viejo conspirador decrépito y casi lleva la aldea a la ruina, dijo Takuya sin rodeos. Él amplía. No tenía nada que decir a eso. Si continuaba pensando en el pasado, solo haría el ridículo. Por cierto, escuché que algunos clanes de tu aldea no se están portando bien, agregó Takuya. ¿De dónde sacaste esa información? El rostro normalmente infantil de Yagura se oscureció. Desde que comenzó la guerra, el llamado clan de los locos, el clan Kaguya, que eran incluso más locos que los Uchiha, no habían sido más que problemas. Provocaban constantemente a otros clanes, lo que provocaba que un sinfín de quejas se acumularan en el escritorio de Yagura. Sinceramente no podía entender qué les daba la confianza para actuar de manera tan imprudente. Por lógica, deberían haberse calmado después de la guerra. Después de todo, sus guerreros más fuertes habían sido aniquilados cuando Takuya lideró a los Uchiha en la batalla contra ellos. Aún así, se negaron a dejar de causar problemas. Yagura estaba más que harto. Si no fuera por las posibles consecuencias políticas, ya se habría ocupado de ellos hace mucho tiempo. Y no fue solo el clan Kaguya. Incluso algunos miembros del clan Uzuki habían comenzado a cuestionar la autoridad de Yagura. Al igual que Konoha, Kirigakure fue el hogar de muchos clanes ninja poderosos. Pero a diferencia de la estructura política más estable de Konoha, los clanes de Kirigakure eran abiertamente rebeldes. En lugar de conspirar a puerta cerrada como los Uchiha, estos clanes desafiaron abiertamente al Mizukage. Irónicamente, la existencia misma de tantos clanes ninja en el País del Agua se remonta al período de los reinos combatientes, cuando los Uchiha y los Senju expulsaron a varias facciones del País del Fuego. Muchos de estos clanes desplazados habían acabado en la empobrecida Tierra del Agua. El más notorio entre ellos, el clan Kaguya. Los Kaguyas, que alguna vez fueron un clan prestigioso en la Tierra del Fuego, siempre habían sido alborotadores. Un día provocarían a los Uchiha. Al día siguiente, se pelearían con los Senju. Y con los Ikega como sus parientes lejanos, se volvieron aún más arrogantes. Durante el conflicto entre Madara Uchiha y Hashirama Senju, el clan Kaguya había intentado atacar el territorio de los Uchiha. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los Uchiha y Senju, dejando de lado su guerra por un breve momento, unieron fuerzas para expulsar al clan Kaguya del País del Fuego. Si los Ikega no hubieran permanecido neutrales, probablemente también habrían sido exiliados. Al final, el clan Kaguya nunca regresó a casa. Si bien mantuvieron vínculos con los Ikega, su influencia había disminuido con el paso de los años. Incluso los Ikega habían comenzado a distanciarse, negándose a ser arrastrados por la locura del clan Kaguya. Vamos, ya es de conocimiento público. ¿Crees que necesito recopilar información para algo tan obvio? Takuya rió entre dientes. Yagura apretó los dientes con frustración. Esos locos pedían la muerte. Una mirada a la expresión de Yagura le dijo a Takuya todo lo que necesitaba saber. El clan Kaguya estaba condenado. ¿Y el clan Uzuki? Si se portaban bien, podrían salvarse. Pero si continuaban causando problemas, correrían la misma suerte. Yagura ahora estaba firmemente en control como el cuarto Mizukage. Ningún clan por sí solo podría derrocarlo. La inminente perdición del clan Kaguya fue culpa exclusivamente suya. ¿Y los Mizuki? Estaban siguiendo el mismo camino insensato que los Uchiha de Konoha. Entonces, ¿a quién podían culpar cuando fueron aniquilados? El Uchiha había sido acorralado. Pero los Mizuki habían entrado al fuego voluntariamente. Bueno, ya basta de eso. El caos interno de Kirigakure es tu problema. Solo estamos aquí para ayudarte. Comenzaremos la investigación mañana. Kusina se encargará. No nos quedaremos aquí mucho tiempo. Ni a Kusina ni a Pakura les gustaba el entorno de Kirigakure. Y Takuya tampoco era fan. El duro clima era una cosa. Pero una llamada gran aldea ninja que ni siquiera podía producir comida decente. No había nada aquí que valiera la pena quedarse. ¿Qué había que hacer además de pescar y permanecer de pie en la niebla? Cuando concluyó la investigación, los resultados fueron inesperados. En Kirigakure no había ni un solo espía Zetsu blanco. Yagura finalmente pudo respirar aliviado. Al día siguiente, Takuya, Kusina y Pakura se despidieron de Yagura y abandonaron el País del Agua. Ya habían viajado por las tierras de la tierra, el rayo y el agua. Pero aún quedaban muchas pequeñas naciones fascinantes por visitar.
Takuya planeó llevar a Kusina a un viaje turístico a través de ellos. Pakura podría simplemente acompañarnos y disfrutar del viaje. Tan pronto como el trío se fue, la expresión de Yagura se oscureció. Despliega a los Anbu y a los ninjas cazadores. Rodea al clan Kaguya. Ya que desean morir con tantas ganas, les concederé su deseo. Aunque era bajo y tenía cara de niño, Yagura tenía una reputación temible. Antes de convertirse en Mizukage, era conocido como el verdugo más despiadado de Kirigakure. Innumerables shinobi habían muerto en sus manos. Ahora, su paciencia se había acabado. Al clan Kaguya se le habían dado muchas oportunidades. Habían desperdiciado cada uno de ellos. Si querían el caos, él se lo daría, eliminándolos. Sí, Kirigakure perdería algo de fuerza. Pero un pueblo estaba mejor sin un cáncer incontrolable que se propagaba en su interior. Era mejor cortar la podredumbre ahora que dejar que se extendiera. En cuanto al clan Uzuki, se quedarían solos por el momento. Pero si continuaban causando problemas y entonces Yagura se ocuparía de ellos a continuación. Cuando su barco abandonó las fronteras del país del agua, el clima cambió drásticamente. La niebla se disipó y el cielo se volvió brillante y soleado. El océano se extendía infinitamente en todas direcciones. De pie en el borde del barco, Takuya sacó su vieja caña de pescar, preparándose para pasar el tiempo con un poco de pesca en alta mar. Kusina, disfrutando de la luz del sol que tanto había extrañado, sonrió mientras se apoyaba en la barandilla con Pakura, dejando que la brisa del mar los bañara. Estaban esperando. Esperando que Takuya atrape algo. Porque todo lo que atrapara se convertiría en su próxima comida. Pescar, destripar, asar en el momento, espolvorear con algunas especias y chile en polvo, y el sabor era inigualable. Kusina comió felizmente, saboreando cada bocado. Kirigakure está a punto de ver mucho derramamiento de sangre, murmuró Pakura, mirando hacia la aldea distante. Se lo merecen, respondió Takuya con indiferencia. Un grupo de lunáticos que se buscaron esto. Yagura les dio muchas oportunidades, y las desperdiciaron todas. Yagura no era un gobernante benévolo. Él era un carnicero. Y ahora, el clan Kaguya estaba a su merced. No había manera de que salieran con vida. En comparación con la línea de tiempo original, la aniquilación del clan Kaguya había ocurrido mucho antes. Takuya ni siquiera estaba seguro de si Kimimaro había nacido ya. Pero dejando a un lado la curiosidad, no tenía ningún interés en esos lunáticos. Con las raras hierbas medicinales que reprimían su enfermedad de linaje heredada desapareciendo gradualmente, el clan Kaguya estaba condenado de todos modos. Incluso si Yagura no hubiera ordenado su exterminio. La enfermedad que azotaba su linaje ya había sellado su destino. Y aún así, a pesar de ello, su clan había desperdiciado tontamente los recursos que les quedaban. En lugar de cultivar y preservar las plantas medicinales que los mantenían vivos, las consumieron descuidadamente y sin pensarlo dos veces. Ahora, sin posibilidad de generar nuevos, solo podían observar impotentes cómo sus parientes sufrían muertes agonizantes. Al recordar la gran frustración en el rostro de Yagura, Takuya estalló en risas. El clan Kaguya realmente puso de los nervios a Yagura. No me extraña que finalmente se volviera loco y los eliminara. ¿Pero qué pasa con el clan Uzuki? Me pregunto si seguirán poniendo a prueba su paciencia. Yagura no es del tipo que tolera la insubordinación. Si los mata a todos, la fuerza general de Kirigakure se verá afectada. El clan Uzuki tiene bastantes shinobi poderosos, comentó Pakura. Y un buen número de genios también, añadió. ¿Y qué? ¿Crees que se comparan con los Uchiha? Takuya se burló. En la línea de tiempo original, los Uchiha habían sido aniquilados de la noche a la mañana, así sin más. Y Danzm era aún más cruel que Yagura. Era una verdad simple. Si presionas demasiado, terminarás muriendo. No solo tú mismo. Todo tu clan sería arrastrado contigo. Lejos de Kirigakure, en una instalación de investigación secreta escondida a cientos de kilómetros de Iwagakure, Black Zetsu, controlando el cuerpo de Uchiha Obito, se infiltró silenciosamente en el laboratorio subterráneo utilizando a Kamui. Por fin te encontré. Su voz no transmitía emoción alguna, pero se podía sentir una profunda satisfacción. Años de planificación y espera finalmente dieron sus frutos. A pesar de los esfuerzos de Iwagakure por ocultar la presencia del Rinnegan, bloqueando sus señales de chakra y enterrándolo bajo capas de seguridad, Black Zetsu lo había encontrado al final. No importaba lo bien protegida que estuviera la instalación, no podía evitar que él entrara.
La intangibilidad de Kamui hizo que las medidas de seguridad carecieran de sentido. E incluso sin Kamui, el propio Zetsu Negro era un maestro de la infiltración. Noki nunca podría haber imaginado que, a pesar de todas sus precauciones, elegir un lugar remoto, mantener el sitio en absoluto secreto, el Rinnegan sería robado justo debajo de sus narices. La única forma de mantenerlo fuera del alcance de Zetsu Negro era almacenarlo en una dimensión completamente aislada, como el monte Mimboku o la cueva Ricci. Cualquier cosa menos que eso y era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontrara. Después de todo, esto era lo que Black Zetsu hacía mejor. ¿Algo anda mal con los sellos, estás seguro? No sentí ninguna manipulación. Quizás te lo estás imaginando. Mientras los shinobi de Iwagakure en patrulla debatían entre ellos, Zetsu Negro ya se había colado dentro del laboratorio. Dentro, varios investigadores con batas blancas estaban ocupados analizando su premio. Sobre la mesa había un recipiente de vidrio que contenía el Rinnegan. Zetsu Negro sonrió. Mío. ¿Quién está ahí? Uno de los investigadores percibió de repente la intrusión. ¿Qué va? Antes de que pudiera reaccionar, una púa de color negro azabache le atravesó el corazón. En ese mismo momento, un vórtice espacial arremolinado distorsionó la realidad, succionando el recipiente de vidrio hacia el vacío. El Rinnegan había desaparecido. Las alarmas sonaron. Toda la instalación quedó sumida en el caos. Su posesión más preciada acababa de ser robada ante sus ojos. Cuando llegaron los refuerzos, Zetsu Negro hacía tiempo que había desaparecido. Bastardo. El rugido furioso del Noki resonó por todo Iwagakure. En un ataque de ira, destrozó su escritorio. Se habían protegido contra todas las posibles amenazas, y aún así, el Rinnegan fue robado. ¿Cómo? El lugar de almacenamiento del Rinnegan era remoto, estaba fuertemente protegido y solo lo conocían unos pocos seleccionados. Estaba bajo vigilancia constante, protegido por shinobi de élite. Y aún así, había sido tomada. ¿Un Sharingan único? La ira del Noki estalló. Maldiciendo al clan Uchiha, golpeó su puño contra la pared. Maldito seas Uchiha. ¿No puedes crear algo menos roto? Ese ojo maldito era demasiado poderoso. Una habilidad que distorsiona el espacio y que le permite a su portador robar el Rinnegan y escapar sin dejar rastro. Esto fue más que frustrante. Las manos de Noki temblaron de furia. ¿Cómo se suponía que debían enfrentarse a un enemigo como este? ¿Madara Uchiha también tenía estas habilidades? No es de extrañar que le tuvieran miedo. Después de desahogar su ira, Noki respiró profundamente y se obligó a calmarse. Avisen a las demás aldeas inmediatamente. Adviértanle sobre Madara Uchiha. Se infiltró en nuestro laboratorio y robó el Rinnegan. Apretó los dientes. Quien lo hizo tenía un Mangekyou Sharingan único. Su apariencia era diferente a la de Madara, pero no podemos estar seguros de si realmente es él. Según toda lógica, Madara ya debería ser un anciano. Sin embargo, según los informes del laboratorio, el intruso parecía joven. ¿Madara había recuperado de alguna manera su juventud? El pensamiento pasó por la mente del Noki por una fracción de segundo, antes de descartarlo como una tontería. No había manera de que algo tan ridículo pudiera pasar. Independientemente de si fue el propio Madara o un cómplice, esto fue indudablemente obra suya. Contacta a Konoha. Que investiguen si algún Uchiha ha desaparecido. Noki apretó los puños. Maldito seas, Madara Uchiha. Todos sus esfuerzos, toda su investigación, habían sido en vano. Sus gritos furiosos resonaron en la oficina del Tsuchikage. La advertencia fue enviada a las otras grandes aldeas shinobi a máxima velocidad. En menos de un día, los pájaros mensajeros habían llegado a sus destinos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. El Rinnegan de Iwagakure había sido robado. El ladrón era un Uchiha con un Mangekyou Sharingan único. Noki incluso incluyó un boceto dibujado a mano del patrón para que Konoha lo comparara con las habilidades conocidas de los Uchiha. Dentro de la oficina del Hokage de Konoha, la expresión de Tsunade se volvió sombría mientras leía el informe. Babosa, necesito que contactes a Takuya inmediatamente. Dile que acorte sus vacaciones y regrese a Konoha de inmediato. Takuya había estado aprovechando esta misión para llevar a Kusina a un viaje turístico. A Tsunade no le importó. Kusina había estado encerrada en el pueblo durante demasiado tiempo. Dejarla estirar las piernas estaba bien, siempre y cuando no hubiera amenazas mayores. Pero ahora bien, había una gran amenaza. Y ella necesitaba que Takuya regresara inmediatamente.
Mientras su mensajero babosa transmitía la orden, Tsunade se giró hacia su asistente. Envía a buscar a Fugaku Uchiha. Inmediatamente. Momentos después, Uchiha Fugaku entró en la oficina. Okage-sama, saludó, haciendo una reverencia respetuosa. Tsunade agitó la mano y preguntó con una expresión seria. Líder del clan Fugaku, recuerdo que Takuya mencionó que el Mangekyou Sharingan de cada Uchiha tiene un patrón único, ¿correcto? Y sí. Uchiha Fugaku no esperaba tal pregunta, pero después de un breve momento de sorpresa, asintió y respondió honestamente. El Sharingan refleja el corazón. La forma y las habilidades del Mangekyou Sharingan varían según las emociones y las circunstancias en las que se despierta. Incluso le pedí confirmación al señor Takuya al respecto. Como líder del clan Uchiha, le frustraba que alguien ajeno al clan, Takuya, supiera más sobre el Sharingan que él. Al menos, a diferencia del clan Itaga, los Uchiha no tenían tantas costumbres anticuadas. Y a diferencia de Yashi Itaga, Fugaku estaba dispuesto a tragarse su orgullo y buscar respuestas cuando era necesario. ¿En ese caso reconoces estos ojos? Tsunade no perdió el tiempo y le entregó un boceto detallado del Mangekyou Sharingan robado, dibujado por el Anbu basándose en informes de inteligencia. Fugaku examinó la ilustración cuidadosamente y luego sacudió la cabeza confundido. Okage-sama, odio admitirlo, pero hasta ahora, soy el único miembro del clan Uchiha que ha despertado el Mangekyou Sharingan. No reconozco al dueño de estos ojos. Un patrón en forma de gancho en el sentido de las agujas del reloj y ¿a quién podría pertenecer? Fugaku también estaba curioso. Su falta de conocimiento dejó a Tsunade algo decepcionada, pero ella se había preparado para este resultado. No esperaba demasiado de él. Mientras Konoha todavía estaba en el proceso de recopilar información, las otras aldeas ya estaban en estado de pánico, especialmente Kumogakure. Cuando el tercer Raikage recibió la noticia, casi saltó de su asiento. Existían dos Rinnegan. Uno ya había sido robado de Iwagakure. Eso significaba que el próximo objetivo era, sin duda, Kumogakure. Mientras los 5 Kages luchaban frenéticamente, Takuya y su grupo acababan de llegar a la tierra de los artesanos. Después de viajar por la Tierra del Agua, parecía un desperdicio no visitar este lugar. Takuya también estaba interesado en ver si había armas de alta calidad disponibles. Los artesanos de este país neutral eran notoriamente reservados acerca de sus mejores creaciones. A menos que uno los visitara en persona y mostrara suficiente sinceridad, no revelarían sus mejores obras. Mientras caminaban por el puerto, recién pisando tierra firme, señor Takuya. De repente, una criatura pequeña y blanda saltó hacia él. Instintivamente, Takuya agarró una prenda de ropa al azar de un vendedor ambulante cercano y la arrojó, envolviendo la masa entrante y tirándola a la basura. Hoy eso parecía una babosa ahora mismo y Takuya-sama, vine bajo las órdenes de Lady Tsunade. La pequeña babosa se retorció para salir del bulto, luciendo visiblemente angustiada, como si temiera que Takuya la arrojara nuevamente. A pesar de ser el líder de una de las 3 grandes tierras de invocación, el sabio babosa nunca había entendido por qué Takuya la evitaba como la plaga. Por alguna razón, parecía más dispuesto a lidiar con las serpientes de la cueva Richi que con las babosas del bosque Shikotsu. Kusina y Pakura intercambiaron miradas incómodas. Takuya flexionó sus dedos, todavía sintiendo la rigidez persistente de su reacción instintiva. Ve al grano. No me saltes encima. No me gusta que se me peguen criaturas blandas y viscosas. ¿Tenía miedo de las babosas? No exactamente. Simplemente encontró su textura desagradable. Por eso siempre se mantenía alejado de ellos. Tsunade había intentado innumerables veces que firmara un contrato de invocación, pero no tenía ningún interés en el bosque Shikotsu ni en su líder. Hoy la babosa, con aspecto lastimero, saltó al hombro de Kusina. Ella no tuvo ningún problema con eso. Ahora posada sobre ella, la babosa transmitió su mensaje. El Rinnegan de Iwagakure ha sido robado. El ladrón tenía un Mangekyou Sharingan único. Lady Tsunade te ha ordenado que regreses a la aldea inmediatamente. Parece que nuestro viaje ha terminado, comentó Takuya, sintiéndose un poco arrepentido. Se había acostumbrado a sus viajes. Pero la pérdida del Rinnegan fue grave. Incluso Tsunade sin duda estaba sintiendo la presión. Los otros Kage, especialmente el tercer Raikage, probablemente estaban corriendo en pánico. Bueno, regresemos. Habría mucho tiempo para el ocio después de que se resolviera toda esta situación de Madara y Zetsu Negro. Con eso, Takuya, Kusina y Pakura partieron inmediatamente, viajando a toda velocidad de regreso a Konoha.
Mientras tanto, en lo profundo de la tierra de la hierba, en una zona remota y desolada, Zetsu Negro, controlando a Uchiha Obito, había capturado a un Chunin de alto rango de Kusagakure como sacrificio. Usando la reencarnación del mundo impuro, se preparó para traer de regreso a Madara Uchiha. Retumbar. El suelo tembló violentamente. Un ataúd de madera emergió lentamente de la tierra. Estallido. La tapa fue empujada con fuerza desde dentro. Un par de manos agrietadas y envejecidas agarraron los lados del ataúd mientras una figura salía de él. Zetsu Negro, ¿aún no has recuperado el Rinnegan? Madara miró sus propias manos y se dio cuenta de que había sido revivido a través del Edo Tensei. Este no era el avivamiento que él deseaba. Lo que él deseaba era la verdadera resurrección. Señor Madara, he recuperado un Rinnegan de Iwagakure. Sin embargo, los pueblos estarán ahora en alerta máxima. El ojo restante estará fuertemente custodiado y adquirirlo será mucho más difícil. Necesitamos tu fuerza para asegurarlo, y para capturar a las bestias de cola. El poder bruto de Madara era innegable, pero Zetsu Negro todavía era cauteloso. Así, utilizó el Edo Tensei para traer de regreso a Madara. En esta forma, Madara tenía chakra ilimitado y no podía ser asesinado, lo que lo hacía casi imparable. Y sin Rinnegan y la estatua de Gedo, no podrían continuar con los pasos finales de su plan. HMPH. Madara flexionó sus dedos, sintiendo su nueva pero incompleta. Tu plan es sólido. La unión de las 5 grandes naciones podría suponer un pequeño inconveniente jajajajaja. Una risa profunda y escalofriante brotó de su garganta. Si lucharan más, la batalla sería aún más divertida. Una verdadera guerra. Entonces comencemos con Kumogakure. No, señor Madara, interrumpió Zetsu Negro. Primero debemos recuperar la estatua de Gedo. Un grupo de ratas molestas ya ha localizado su lugar de descanso en el cementerio de la montaña. Los labios de Madara se curvaron en una sonrisa. Está bien. Hazlo rápido. Que lo encontraran o no era irrelevante. De todas formas no tenían forma de controlarlo. Aún así, asegurarlo de antemano haría las cosas más fáciles cuando llegara el momento de capturar a las bestias de cola. Un momento después, suspiró. Qué lástima. El mundo ya no tiene a Ashirama y en ese mismo momento, Jiraiya y su fuerza de tarea especial finalmente habían desenterrado uno de los antiguos escondites de Madara, escondido en las profundidades del cementerio de la montaña. ¿Qué carajo es eso? Dentro de la cavernosa guarida subterránea, se encontraron mirando fijamente una figura enorme y grotesca, aparentemente atada en un lugar. Debe ser la estatua de Gedo, la entidad de la que habló Orochimaru, murmuró Jiraiya. Su instinto le decía que fuera lo que fuese aquello, estaba profundamente conectado con el complot de Madara. De pie frente a él, Jiraiya se sintió tan insignificante como un insecto. Incluso sentada, esta estatua era enorme. Si se mantuviera en pie, ¿qué tan grande sería? Más importante aún, ¿y qué se suponía que debían hacer con ello? ¿Qué se debe hacer con esta cosa? Jiraiya se frotó la barbilla, pensando en cómo lidiar con la estatua demoníaca del camino exterior. De repente, la enorme estatua se movió 2 veces antes de desaparecer ante los ojos de todos. ¿Qué acaba de pasar? Un pensamiento cruzó por la mente de A. ¿Estaba viendo cosas? La tez ya oscura de Kitsuchi se volvió aún más oscura. Jiraiya instintivamente se frotó los ojos y miró la base ahora vacía, alborotando su cabello ya desordenado con frustración. Podríamos tener un problema. La estatua demoníaca del camino exterior simplemente desapareció. Parece que alguien la invocó. Todos se giraron para mirar a Jiraiya. Él estaba perdido. Espera, déjame contactar al pueblo primero. En caso de duda, informe primero y actúe después. Busca en la zona y ve si puedes encontrar alguna información o pistas útiles. Mordiéndose el dedo, Jiraiya invocó a un pequeño sapo del monte Minboku, ordenándole que encontrara a Minato y le comunicara la situación a Tsunade. Debían decidir sus próximos pasos. ¿La estatua demoníaca fue convocada? Habiendo despertado el Rinnegan, Takuya también pudo sentirlo. Pero no tenía ningún interés en invocar la estatua él mismo. Si realmente lo hacía, Uchiha Madara y Zetsu Negro perderían la cabeza. ¿Y el caos que seguiría? Takuya no estaba dispuesto a correr ese riesgo. No tenía intención de convertirse en la vanguardia contra Madara, ni tampoco quería terminar como una mera pieza de ajedrez en el gran plan del sabio de los 6 caminos. Los hermanos podrían limpiar su propio desastre. El trío viajó rápidamente y llegó a Konoha al anochecer. Señor Hokage, el señor Takuya ha regresado. La oficina del Hokage estaba abarrotada.
Incluso el tercer Hokage retirado estaba presente, junto con Koharu Utatane y el resto de los ancianos. No solo estaba el Consejo de Ancianos. Cualquiera con la autoridad suficiente para estar al tanto estaba allí. Minato, quien transmitía el informe, también estuvo presente. Llévenlo a la oficina del Hokage inmediatamente. Tsunade se había estado estrujando el cerebro pensando en la situación. El regreso de Takuya fue un golpe de suerte. Ella no era la única que luchaba. Todos los que estaban sentados en la oficina del Hokage se habían quedado atónitos hacía tiempo. Incluso alguien tan experimentado como Minato parecía inseguro de cómo proceder. Inconscientemente, Takuya se había convertido en el pilar en el que todos confiaban. Mientras él estuvo allí, Tsunade, Minato y los demás se sintieron arraigados. Incluso el tercer Hokage y Koharu, quienes siempre habían sido escépticos respecto a Takuya, no podían negar su influencia. No les agradaba, pero no podían ignorar lo que había traído a Konoha. Señor Takuya, el Hokage lo ha convocado a la oficina de inmediato. En cuanto entró en Konoha, apareció un Anbu. Tras separarse de Kusina y Pakura, Takuya se dirigió directamente a la oficina del Hokage. ¡Guau! Parece que hay mucha vida aquí. La oficina, ya de por sí no muy espaciosa, estaba abarrotada de gente. Todos los que tenían alguna autoridad estaban presentes. Incluso aquellos ancianos que no tenían poder real pero ostentaban títulos honorarios estuvieron presentes. Joven Takuya, te estábamos esperando, dijo Akimichi Torifu con una sonrisa. No has cambiado nada, solo te has vuelto más redondo. Takuya sonrió. Pequeño mocoso. Esto es poder, fuerza, ¿entiendes? Torifu resopló con fingida ira. En ese momento, parecía una albóndiga gigante, apretado en una silla que parecía demasiado pequeña para su tamaño. Sentado a su lado estaba Narashi Kasige, cuya figura delgada y fibrosa creaba un contraste cómico. Uno era musculoso y delgado, el otro era, bueno y lo suficientemente rotundo como para que cupieran varios de él. Claro, claro, las artes secretas del trío Inoshika CHM, respondió Takuya con suavidad. Pero vayamos al grano. ¿Cuál es la situación? Pasemos a la sala de conferencias, decidió Tsunade. La oficina estaba demasiado llena para tener una discusión seria. Una vez que todos estuvieron sentados en la sala de reuniones, Tsunade no perdió el tiempo. Todos conocen la situación en Iwagakure. Pero, en resumen, el Rinnegan fue robado. Quienquiera que lo haya hecho se infiltró en Iwagakure sin ser detectado. ¿El alboroto anterior? Eso fue solo un preludio. El perpetrador posee un Mangekyou Sharingan muy singular. En este punto, Tsunade le hizo un gesto a Narashikaku para que distribuyera los documentos preparados. Mucha gente echó un vistazo a los informes antes de mirar instintivamente a Uchiha Fugaku. Sus expresiones lo decían todo. Tu clan Uchiha realmente sabe cómo provocar problemas. Afortunadamente, nadie sospechó directamente que los Uchiha estaban orquestando este desastre. Simplemente no tenían la capacidad. El Mangekyou Sharingan, de forma triangular y con dibujo en el sentido de las agujas del reloj, era sin duda de Uchiha Obito. Entre los Mangekyou Sharingan que aparecieron en la línea temporal original, solo unos pocos eran realmente distintivos. El Kamui de Obito era uno de los más reconocibles. Cualquiera que conozca la serie podría recordar esos ojos. Takuya no fue la excepción. Antes de que alguien pudiera preguntar, Fugaku tomó la iniciativa de aclarar. Esta persona no tiene vínculos significativos con nuestro clan Uchiha. Es Uchiha Obito. Takuya lo interrumpió. De hecho, esto no tenía nada que ver con el clan Uchiha. Porque simplemente no eran capaces de algo así. Pero la persona en cuestión había sido miembro del clan Uchiha. Aunque de mala gana. ¿Qué? ¿Uchiha Obito? La sala se llenó de asombro. Quienes no conocían el nombre estaban completamente confundidos. ¿Quién era Obito? Fugaku miró a Takuya en estado de shock. ¿Obito? Pero es solo un niño. Dejando el informe, Takuya habló sin prisa. Orochimaru logró escapar del control de Uchiha Madara gracias a Obito. Afirmó que lo habían manipulado para diseccionar a un Zetsu blanco que se había transformado en Noara Rin. Entonces, Obito apareció y lo atacó con elemento madera. Gravemente herido, Orochimaru pudo liberarse y huir. ¿Por qué Uchiha Madara se tomaría tantas molestias solo para controlar a Orochimaru? Preguntó el tercer Hokage. Conocía la complicada historia entre Kakashi, Rin y Obito. Obito había sido un niño de corazón puro, profundamente enamorado de Rin. Takuya sostuvo la mirada del tercer Hokage y explicó. Porque el Sharingan refleja el corazón. Un trauma emocional extremo puede desencadenar su evolución.
El objetivo de Madara era obligar a Obito a despertar el Mangekyou Sharingan. Solo así Obito podría soportar la carga y el consumo del Rinnegan. En los próximos días, Kumogakure enfrentará problemas. Si Madara quiere recuperar el Rinnegan restante, inevitablemente los atacará a ellos. ¿Puedes hacer eso? Todos en Konoha sabían que el Sharingan era algo peligroso, tanto que Senju Tobirama siempre había desconfiado de los Uchiha. El tercer Hokage y su generación habían usado eso como excusa para mantener a los Uchiha bajo control de varias maneras. Solo ahora se dieron cuenta de lo aterrador que realmente era el Sharingan. Dentro de la sala de conferencias, muchas personas comenzaron a mirar a Uchiha Fugaku con una expresión extraña. Su rostro se oscureció. Un grupo de tontos ignorantes. Takuya se burló y habló para defender al Uchiha. Los Uchiha pueden despertar su Sharingan o desarrollarlo mediante fuertes estímulos emocionales, pero no es algo absoluto. No es que cada vez que ven un cadáver, despierten de repente el Mangekyou Sharingan. Si ese fuera el caso, los Uchiha ya habrían tenido usuarios de Mangekyou Sharingan por todas partes. ¿Crees que seguirías sentado aquí cómodamente? Si los Uchiha realmente hubieran sido capaces de producir usuarios de Mangekyou en masa, no habrían necesitado que la facción del halcón causara problemas. El antiguo patriarca del clan Uchiha ya habría tomado medidas. El padre de Uchiha Fugaku nunca había sido de los que se quedan quietos. Pero al final, fue inútil. Por muy poderosos que fueran los Uchiha, simplemente no pudieron enfrentarse a todo Konoha. Diciendo esto, Takuya lanzó una mirada significativa al tercer Hokage, Koharu Utatane, y los demás. Ejem. Al darse cuenta de que sus propios pensamientos se habían desviado, el tercer Hokage tosió para ocultarlo, fingiendo que nada había sucedido. Koharu y Omura Mitokado también bajaron la cabeza como si nunca hubieran estado mirando a Fugaku con ojos críticos en primer lugar. Suficiente. Tsunade golpeó la mesa con frustración. Pase lo que pase, los Uchiha siguen siendo parte de Konoha. Son nuestros camaradas. No quiero ver más discriminación como esta. No olviden las contribuciones que los Uchiha han hecho a esta aldea. No pueden condenar a todo un clan solo por un hombre. Uchiha Madara. Entre todos los clanes de Konoha, el que más había contribuido y se había sacrificado era sin duda el clan Senju. Y justo detrás de ellos, estaba el Uchiha. Desafortunadamente, el segundo Hokage fue Senju Tobirama, y la deserción de Madara había causado una agitación masiva, que llevó a la supresión sistemática de los Uchiha. Dejando a Madara de lado, en términos de lo que los Uchiha habían hecho por la aldea, ningún otro clan podía compararse, excepto los Senju. E incluso Tsunade estaba diciendo las cosas con suavidad. Takuya negó con la cabeza, golpeando la mesa con los dedos mientras emitía una advertencia a las personas en la habitación. Para que quede claro, no estoy aquí para limpiar el nombre de Uchiha. Digo esto. Aparte del clan Senju, nombra otro clan en Konoha que haya contribuido más que los Uchiha. Deja ya de hablar de tu supuesta teoría de la amenaza. Sigues tratando a los Uchiha como si fueran una anomalía. Usa tu cerebro por una vez. ¿Cuántos Uchiha han muerto por esta aldea? ¿Cuánto han sacrificado? Y no menciones a Senju Tobirama. Solo era un tonto que se asustó de Uchiha Madara. ¿Tenías que decirlo así? El rostro de Tsunade se oscureció mientras miraba a Takuya. Las políticas de Tobirama hacia los Uchiha habían sido extremas, pero llamarlo tonto. Ese seguía siendo su tío abuelo, el segundo Hokage de la aldea. Takuya la ignoró y continuó. Dejen de lado la tontería de la teoría de la amenaza. Si este tipo de discriminación vuelve a ocurrir, prepárense para que sus propios clanes sean investigados y atacados. Yo, Takuya, lo digo abiertamente. Si no me crees, pruébame. Estoy harta de esto. ¿No han tenido ya suficiente? Takuya no estaba tratando de exonerar a Uchiha, simplemente odiaba este tipo de comportamiento. Sin mencionar que su trato con los Uchiha también lo afectó indirectamente. Solía ignorarlo, pero si esto sigue pasando, cambiaré la situación. No me importa quién seas, iré a por ti. Tercer Hokage, su propio clan no es precisamente limpio, así que sería mejor detenerse aquí. Si esto sigue así, las cosas podrían ponerse feas para todos. Y en cuanto a los dos representantes ancianos, tengo que explicarles qué han estado haciendo sus clanes durante todos estos años. ... El tercer Hokage esperaba una advertencia, pero no un llamado directo. Los ojos de Koharu y Omura se abrieron en shock, mirando a Takuya con incredulidad. ¿Cómo se atreve? No solo les había advertido delante de todos, sino que los había llamado por su nombre.
Prácticamente le estaba contando a toda la sala que habían estado involucrados en tratos turbios. Algunas cosas están bien cuando no se dicen, pero una vez que las dices en voz alta, eres tú el que tiene la culpa. Él es tan atrevido como siempre y pero ¿por qué tengo ganas de reírme? A primera vista, Uchiha Fugaku parecía sombrío, manteniendo la cabeza gacha en silencio. Pero por dentro se estaba riendo a carcajadas. Todos en la sala de conferencias intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo responder. Y en cuanto al clan Itaga, se dejaron presionar para acosar a los Uchiha como si fueran un grupo de tontos. ¿De verdad te lanzaste de cabeza? Con razón el clan Itaga ha ido decayendo. Ejem. Itaga Yashi se agitó sin control. Nunca esperó que su clan también fuera llamado la atención. Está bien, ahora no es momento de señalar con el dedo, intervino Tsunade. Al ver que Takuya se estaba volviendo cada vez más agresivo, tuvo que intervenir. ¿Podrías bajarle un poco el tono? Si sigues así, nadie podrá salvar las apariencias. Takuya simplemente extendió sus manos y se encogió de hombros, señalando que había terminado. Tsunade le puso los ojos en blanco. Siguiendo adelante, lo único que podemos confirmar es que el Rinnegan efectivamente cayó en manos de Madara. Aunque no lo tomó él mismo, alguien bajo su control lo hizo. Nuestra información sugiere que Uchiha Obito fue quien actuó. Entonces, ¿cómo fue exactamente invocada la estatua demoníaca del camino exterior? Porque para invocarlo se necesita el Rinnegan. Eso lo dejó todo claro. El Rinnegan en Iwagakure había sido tomado. Y luego, la estatua demoníaca del camino exterior fue convocada. Lo que significa que su próximo objetivo será Kumogakure. Tsunade estaba teniendo dolor de cabeza. Envía un mensaje a Kumogakure inmediatamente. Adviérteles que se preparen para un posible ataque de Uchiha Madara. Pase lo que pase, Konoha no podía quedarse de brazos cruzados. Incluso si no pudieran enviar fuerzas para proteger Kumogakure, al menos podrían emitir una advertencia al tercer Raikage. En cuanto a cómo respondería Kumogakure, eso era asunto suyo. Incluso si Konoha quisiera ayudar, Kumogakure podría no aceptarlo. Si Madara realmente ataca a Kumogakure, ¿podrán detenerlo? El tercer Hokage finalmente expresó la pregunta que estaba en la mente de todos. Cuando Madara desertó, ni siquiera la generación de Tsunade tenía la edad suficiente para luchar contra él. La batalla del Valle del Fin. Ni siquiera estaban calificados para verlo. Todo lo que podían hacer era sentir las ondas de choque distantes y presenciar la devastación del campo de batalla después, que parecía como si un desastre natural lo hubiera arrasado. El tercer Hokage no estaba seguro de si Kumogakure podría manejarlo. ¿Por qué me estáis mirando todos? Inconscientemente, mientras hacía la pregunta, el tercer Hokage se giró hacia Takuya. Y como si fuera una señal, todos los demás también giraron sus miradas hacia él. Los labios de Takuya se crisparon antes de hablar en un tono irritado. No me preguntes si podrán resistir. Lo que deberías preguntar, tercer Hokage, es cuánta gente debería enviar Konoha para ayudar en el desastre, cuántos heridos tendremos que atender y cuánta ayuda necesitaremos para los muertos. ¿Kumogakure resistiendo a Uchiha Madara? ¿Estás bromeando? ¿Estás sobreestimando a Kumogakure o estás subestimando a Madara? Takuya ni siquiera estaba seguro de si Madara había resucitado completamente todavía. Pero una cosa estaba clara. Ya fuera Madara Edo Tensei o un Madara completamente revivido, no había forma de que Kumogakure pudiera enfrentarse a él. Un Susanoo de cuerpo entero sería más que suficiente para causarles problemas. Y si Madara se lo tomaba en serio, podría simplemente lanzarles un meteorito. Y el tercer Hokage parecía incómodo después de recibir una respuesta tan contundente, pero también estaba conmocionado por las palabras de Takuya. Y no era el único. ¿Habla en serio? Los ojos de Tsunade se abrieron con incredulidad. Pero Takuya no bromeaba. Se levantó y caminó hacia la puerta, sin molestarse en mirar atrás. Solo notifica a Kumogakure. Dile al tercer Raikage que esté listo para una lucha a muerte. Por ahora, solo podemos esperar noticias. La gente no lo creería incluso si se les avisara de antemano. Mientras Madara no estuviera llamando a la puerta de Konoha, Takuya no iba a perder el tiempo preocupándose por eso. ¿Y qué pasa con Kumogakure? Solo podía esperar que no los aniquilaran demasiado. Se levanta la sesión, anunció Tsunade. Mientras todos se dispersaban, Tsunade rápidamente alcanzó a Takuya, arrastrándolo a su oficina antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Ella lo miró seriamente. No exagerabas, ¿verdad? ¿Madara es realmente tan poderoso? Él está en un nivel completamente diferente, excepto yo.
Takuya se señaló a sí mismo casualmente antes de abrazar a Tsunade, dándole algunos mordiscos en el cuello antes de pellizcarle la mejilla para tranquilizarla. Tranquilos. Mientras la pelea no llegue a Konoha, no tenemos por qué preocuparnos. Mientras nos mantengamos firmes, eso es todo lo que importa. En cuanto a las demás aldeas, solo bajarán la cabeza cuando se den cuenta de la gravedad de la situación. Kumogakure y los demás apenas están empezando a comprender lo problemático que es Madara. Pero aún no comprenden lo aterrador que es en realidad. A estas alturas, no tiene sentido hablar demasiado. Aunque quisiéramos ayudar, quizá no lo acepten. Tsunade entendió la lógica, pero ¿podrían realmente quedarse de brazos cruzados y ver cómo destruían a Kumogakure? Ella estaba furiosa, aunque no con Takuya. Su ira estaba dirigida a las otras aldeas. Estaban todos demasiado ocupados tramando y jugando sus propios jueguitos. Takuya suspiró, sabiendo que Tsunade no estaba dispuesta a cruzarse de brazos y dejar que Kumogakure cayera. El debilitamiento de una de las 5 grandes aldeas shinobi afectaría el equilibrio de poder. Le dio una palmadita en el hombro y le ofreció un compromiso. ¿Qué tal esto? Primero enviamos un mensaje a Kumogakure y vemos cómo responden. Si piden ayuda, enviamos un equipo. Si no, simplemente esperamos los resultados. ¿Qué te parece? Y también, notifica al escuadrón de operaciones especiales. Dile a Jiraiya que los haga regresar. Al final, Tsunade aceptó la sugerencia de Takuya. Un halcón mensajero, con un pergamino de inteligencia sellado, fue enviado de Konoha a Kumogakure a toda velocidad. A su paso, llegaría a la aldea en mediodía. Desde el incidente en Iwagakure, Kumogakure había estado en alerta máxima. La aldea, antes bulliciosa, se había vuelto inquietantemente silenciosa. Con el pueblo en un estado de máxima vigilancia, los comerciantes y vendedores huyeron rápidamente, temiendo verse atrapados en el conflicto. Cada vez que Kumogakure entraba en estado de confinamiento total, se producían importantes pérdidas económicas. Pero por el bien de la seguridad de su aldea y para proteger el Rinnegan, el tercer Raikage no tenía otra opción. No estás siendo justo. Te fuiste a divertirte y no nos trajiste. Takuya apenas había puesto un pie en el pueblo cuando recibió quejas de Nawaki y Minato. Especialmente Nawaki, que parecía particularmente ofendido. Piérdete. Comes mi comida, bebes mi sake, ¿y todavía te quejas? Takuya resopló, empujando a Nawaki a un lado antes de agarrar un trozo de carne y arrojarlo a la olla caliente. Mientras dejaba los palillos sobre la mesa, suspiró. Otros países también tienen mucha comida buena, especialmente Kumogakure. Pero por mucho que coma, la comida de Konoha sigue siendo la más reconfortante. Sí, claro. Solo querías una olla caliente. Nawaki puso los ojos en blanco dramáticamente. ¿De verdad espera que yo crea eso? Takuya le lanzó una mirada poco impresionada. Cree lo que quieras. Nawaki le dio un codazo a Minato, esperando que lo respaldara. Minato dejó los palillos a regañadientes. Takuya y los demás se fueron sin nosotros. Fue un poco injusto. ¿Pero has considerado si el señor Hokage nos permitiría irnos? Y no importa. Nawaki suspiró derrotado. Minato y Takuya están prácticamente unidos por la cadera. No es de extrañar que hayan sido mejores amigos desde la infancia. Nawaki le lanzó a Minato una mirada de traición antes de llenarse la cara de frustración. Está bien, me comeré toda tu comida. Mientras tanto, Takuya tomó un bocado de la carne recién cocinada, la abanicó un poco para enfriarla y luego volvió a hablar. El mundo shinobi está a punto de sumirse en el caos. Sinceramente, quedarse en la aldea es probablemente la opción más segura. Deberían estar agradecidos. Si corrieras como Jiraiya, serías miserable. Si no fuera por nuestra amistad, ya los habría recomendado a ambos para el escuadrón de operaciones especiales. Sí, no, gracias. No me hagas ese favor. Nawaki sacudió la cabeza con vehemencia. Minato se rió entre dientes. Sensei ya se ha estado quejando. Tiene suerte de que no hayas mencionado mi nombre también. Ninguno de los dos quería unirse. ¿Por qué lo harían, si quedarse en el pueblo era mucho más cómodo? Los grandes asuntos mundiales no eran su problema. Si Jiraiya hubiera estado presente para escuchar esto, probablemente le habría dado un golpe en la cabeza a Minato. En comparación con la línea de tiempo original, Minato había cambiado bastante bajo la influencia de Takuya. Takuya no estaba seguro de si eso era algo bueno o malo. Él seguía siendo el mismo pequeño sol, siempre sonriente, siempre cálido. El tipo de chico que hacía que las hermanas mayores se desmayaran.
Pero comparado con antes, este pequeño sol había desarrollado una vena bastante astuta. Solo comamos. Después de que terminemos, pásate por mi casa. Kusina trajo un montón de regalos. Hay algo para ustedes dos también. ¿Qué tipo de regalos? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Crees que fui de compras con ellos? ¿Quién sabe? A Minato le gusta acompañar a su novia de compras. Puede pasearse una tarde entera sin quejarse. Ejem. Después de una comida completa y un relajante baño en las aguas termales, Nawaki y Minato finalmente decidieron perdonar a Takuya. Al menos, eso es lo que pensaron. ¿Y qué pasa con Takuya? Perdóname, idiota. Solo me dio pena por ustedes dos y los invité a cenar y a un baño. A ustedes dos, que son unos dramaturgos, les encanta armar un alboroto por todo. Al regresar de las aguas termales, Minato y Nawaki siguieron ansiosamente a Takuya, curiosos por saber qué regalos había preparado Kusina para ellos. Al mismo tiempo, Uchiha Mikoto también escuchó la noticia y se dirigió a la casa. Kusina, Pakura y Uchiha Mikoto estaban sentados en la sala, revisando varios objetos. También estaba presente, aunque sin voz ni voto, Ichiga Suzune, quien no pudo hacer nada más que dejarse arrastrar y presionar para que ayudara. En el momento en que Takuya entró, se encontró con una montaña de cajas y bolsas de compras apiladas en lo alto de la sala de estar. Dios mío, ¿cuánto gastó Kusina en este viaje? Al ver la gran cantidad de productos apilados, Nawaki se secó el sudor de la frente. Incluso si el dinero no fuera un problema, ¿no era esto excesivo? Y olvídate de los objetos en sí. Solo los pergaminos de almacenamiento necesarios para guardar todo deben haber costado una fortuna. Dominio y Minato se rascó la nuca, con expresión incómoda. Su novia también tenía la costumbre de ir de compras sin parar, y solía acompañar a Kusina en esos viajes. Sin darse cuenta, la mano de Minato se apretó instintivamente alrededor de su billetera, sintiéndose ya ansioso por el inevitable daño financiero. Los regalos que tanto le entusiasmaban momentos antes ahora eran lo último en lo que pensaba. Takuya, sin embargo, no se sorprendió. Había esperado que Kusina regresara con una cantidad ridícula de cosas. Simplemente no esperaba este nivel de exceso. Verlo todo dispuesto de esta manera lo hacía sentir menos como una pila de bienes y más como un enorme montón de dinero en efectivo. Está bien, borra esa cara. Kusina sabe lo que hace. La mayoría de estas cosas fueron regalos de Kumogakure. Takuya sonrió. Me pregunto si el tercer Raikage todavía está sintiendo el dolor. ¿Eh? ¿Tenemos invitados? Solo entonces se dio cuenta de que había dos niños pequeños parados en la sala de estar. Al verlo, inmediatamente se enderezaron y se inclinaron respetuosamente. Señor Takuya. Mikoto, que había estado ocupada discutiendo qué vestido se veía mejor con Kusina, se giró y explicó. El líder del clan me pidió que los acogiera, pero no tengo mucho tiempo para enseñarles. Tú encárgate. Takuya se quedó helado. ¿Y qué demonios? ¿Por qué tengo que entrenar a tus discípulos? Esperar, Uchiha Fugaku, ese bastardo intrigante. Había convertido a Shizuya y Itachi en alumnos de Mikoto, a sabiendas de que no era apta para la enseñanza. Naturalmente, se los dejaría a Takuya. Básicamente, esta fue una manera encubierta de convertirlos en mis discípulos, ¿no? Este viejo zorro astuto y increíble, y Takuya suspiró, completamente sin palabras. Nawaki, sonriendo con picardía, le dio un codazo. ¿Necesitas ayuda? No tengo nada que hacer últimamente. Takuya le dirigió una larga mirada. ¿Una mirada tipo en serio? Nawaki se erizó al instante. ¿Qué carajo tienes, eh? ¿Dices que ni siquiera puedo enseñarles a un par de niños? Takuya simplemente siguió mirándolo. Si tuvieras un poco de conciencia de ti mismo, ni siquiera necesitaría decirlo en voz alta. Creo que lo que Takuya quiere decir es que, dado que son Uchiha, podría no ser apropiado que seas tú quien les enseñe, intervino Minato con una risita. Eso solo hizo que Nawaki se enojara aún más. Cállate. Ni siquiera estás completamente preparado, y quieres enseñar a los discípulos. Shizuya y Itachi no eran unos niños cualquiera. Tratarlos como niños normales sería un error. Esos dos eran demasiado astutos para su edad, además de ser peligrosamente fáciles de manipular. Por ahora, concéntrense en lo básico. Si encuentran algo que no entiendan, pueden acudir a mí. A Uchiha Fugaku no le encantaría nada más que Takuya lo tomara personalmente bajo su protección. Pero Takuya no se dejó engañar. A su edad actual, solo necesitaban una formación básica. Aún no era el momento de recibir instrucción especializada.
Además, las cosas ya se habían desviado de la línea de tiempo original. Sin Mikoto, Fugaku se había casado antes, lo que significó que Itachi nació unos años antes de lo previsto, aproximadamente a la misma edad que Shisui. Lo que planteó otra pregunta. ¿Qué pasa con Sasuke? ¿Y Naruto? ¿Naruto siquiera nacería? Takuya miró a Minato, quien en ese momento estaba jugando con Nawaki. Esta versión de Minato no solo era más sigilosa, sino que también era mucho más relajada. Relájense. Traten este lugar como si fuera su propio hogar, dijo Takuya a los dos jóvenes Uchiha, despidiéndolos con la mano antes de subir las escaleras. Minato y Nawaki, sin embargo, no tuvieron tanta suerte. Con todas las bolsas y cajas de compras, había demasiado que clasificar, y Kusina no tenía intención de hacerlo sola. Si quieres tus regalos, mejor ayuda a organizarlo todo. Si no, no habrá regalos para ti. A pesar de su reticencia, Minato y Nawaki no tuvieron más remedio que arremangarse y empezar a ayudar. Aquí tenéis vuestros regalos, dijo Kusina alegremente. Los ojos de Nawaki se iluminaron. Minato también parecía complacido, hasta que examinó su regalo. Una bolsa de herramientas ninja hecha a medida. ¿Realmente era necesario comprarlo en otro pueblo? Ni siquiera necesito esto, y Minato suspiró, sintiéndose como si lo hubieran engañado. Luego miró a Nawaki. E inmediatamente se sintió mucho mejor con su situación. El rostro de Nawaki se había tornado de un profundo tono rojo. ¿Por qué el regalo de Minato es una bolsa de herramientas ninja especial mientras que el mío es un juego de sábanas? Fundas de almohadas, sábanas, mantas, el conjunto completo. Minato apenas podía contener la risa cuando Nawaki explotó. Kusina, mientras tanto, se cruzó de brazos y resopló. ¿Qué pasa con esa actitud? Tsunade dijo que te casarías pronto, así que pensé que necesitarías esto. Si no te gustan, siempre puedo comprarte unas faldas. Nawaki. Y MMP. ¿Por qué no agregas algo de lencería mientras estás ahí? Él quedó completamente atónito, sin palabras mientras Kusina permanecía allí, con los brazos cruzados y luciendo completamente justificada en sus acciones. Mientras tanto, Minato lo había perdido oficialmente. Shisuya y Itachi intentaron con todas sus fuerzas no reír, pero sus caritas prácticamente temblaban por el esfuerzo. Entonces, PFFT. Takuya, que acababa de bajar las escaleras mientras bebía su jugo, escuchó el comentario de Kusina y al instante escupió su bebida al suelo. Jajajaja. Mientras todos los demás se contuvieron, Mikoto y Pakura no tenían tales reservas. Inmediatamente estallaron en risas. Incluso Ika Suzune, normalmente demasiado tímida para reaccionar, estaba luchando por mantener la compostura. Eres un completo idiota. ¿Sabes exactamente cómo es Kusina, y aún así te metiste en eso? Tsunade siempre se quejaba de que Nawaki actuaba como un niño. En momentos como este, era difícil refutar eso. Sacudiendo la cabeza, Takuya perdió interés en el desorden y se volvió hacia los dos jóvenes Uchiha. Está bien, ustedes dos, vengan conmigo al patio. Si ya estás aquí, podría ponerte a prueba. Veamos que también se desarrollan los llamados prodigios Uchiha de Konoha. Sí, señor. Shisuya y Itachi lo siguieron inmediatamente. Minato, intrigado, se unió a nosotros. ¿De verdad crees que estos dos tienen potencial? Conocía a Takuya bastante bien. Normalmente no le importaba a nadie. Pero si prestaba atención significaba que veía algo en ellos. Antes de subir las escaleras, no había mostrado ningún interés. Pero ahora después de cambiarse de ropa, su actitud había cambiado por completo. Algo estaba pasando. Está bien, supongo. Takuya no dijo mucho. Después de todo, no bastaba con ser un genio. Había que convertirse en uno. Sin el crecimiento adecuado, incluso el mejor talento era inútil. Y en este mundo, los pueblos frecuentemente asesinaban a los prodigios de los demás. Al llegar al patio, Uchiha Itachi y Uchiha Shisui permanecieron firmes, como soldados esperando ser inspeccionados. Takuya se sentó casualmente en una silla, agitando una mano. Tranquilo. No te voy a comer. Sigue con tu rutina de entrenamiento habitual. Minato saltó sobre un tocón de entrenamiento cercano y observó con curiosidad. Itachi y Shisui intercambiaron miradas, recordando las advertencias de los ancianos de su clan, antes de separarse en silencio y comenzar su entrenamiento. A su edad, sus ejercicios todavía se centraban en lo básico. Los Uchiha no eran del tipo que apresuraba las cosas. Si el clan tenía grandes expectativas sobre alguien, se aseguraban de brindarle un entrenamiento adecuado.
Las dos pequeñas figuras se movían con precisión, alternando entre sparring y ejercicios individuales, sin romper nunca el ritmo. En algún momento, Minato se movió para pararse junto a Takuya, observando a los dos entrenar con un suspiro nostálgico. ¿No te recuerda a cuando éramos niños? Él se rió entre dientes. Los chicos de clanes grandes lo pasan realmente bien. Su formación básica es muchísimo mejor que la nuestra. Takuya y Minato no tuvieron a nadie que les enseñara cuando eran más jóvenes. Takuya estaba mejor, pero Minato había comenzado sin absolutamente nada. Todo lo que había aprendido había sido a través de prueba y error, siguiendo el ejemplo de Takuya. En comparación con ellos, Itachi y Shisui tenían una base excepcionalmente sólida. Estaba claro que los Uchiha se habían esforzado en cuidarlos. Si estos dos entran a la academia, harán que los otros niños cuestionen toda su existencia. No parecías cuestionar el tuyo en ese entonces, señaló Takuya secamente. Minato se rascó la cabeza con una risa tímida. Bueno, tengo resiliencia. Cualquier otro se habría desmoronado después de todas las palizas que me diste. PFFT. Si ese fuera el caso, ¿por qué Nahuaki no está traumatizado? Quizás porque le faltan algunas neuronas. Minato luchó por encontrar las palabras adecuadas. Podríamos decir simplemente que tiene la piel gruesa. Eso también funciona. Después de observar por un rato, Takuya aplaudió una vez. Está bien, es suficiente. Itachi y Shisui se detuvieron inmediatamente y se pusieron en posición firme una vez más. Parecían tensos pero expectantes, claramente ansiosos por escuchar su evaluación. Takuya pensó por un momento antes de hablar. Honestamente, los Uchiha ya han hecho un gran trabajo entrenándolos. Incluso si yo tomara el control, no tendría mucho que añadir. Sus fundamentos son sólidos, eso es algo bueno. Takuya no era del tipo que criticaba minuciosamente para parecer autoritario. Su actuación fue excelente. No hubo nada que criticar. No estaba dispuesto a criticar minuciosamente solo para establecer su dominio. El entrenamiento básico pone a prueba la paciencia y la perseverancia. Solo quienes perseveran llegarán a la cima. Tenlo presente. Por ahora, añade algo de Kenjutsu y Taijutsu a tu entrenamiento. Cualquier cosa más allá de eso tendrá que esperar hasta que despiertes tu Sharingan. En cuanto al ninjutsu, estoy seguro de que los Uchiha tendrán especialistas en ello, así que no diré mucho al respecto. Realmente no había nada que criticar. No tiene sentido jugar con su mentalidad. Simplemente dejarlos continuar por su camino actual fue suficiente. Minato asintió en señal de acuerdo. Al mirar a Itachi y Shisui, recordó a otro Uchiha. Obito. En comparación con estos dos, los fundamentos de Obito habían sido terribles. Una vez que los niños fueron despedidos, Takuya se volvió hacia Minato. Escuché que Tsunade quería que aceptaras un puesto como instructor Chunin. ¿Lo rechazaste? Tsunade lo había mencionado antes. Minato lo consideró, pero finalmente se negó. Sí, lo rechacé. Minato hizo girar un kunai entre sus dedos antes de suspirar. Todavía tengo mucho que aprender. Si empiezo a ser mentor de chicos recién salidos de la academia ahora, podría enseñarles cosas equivocadas. Así que lo decliné. Buena decisión. Takuya no iba a interferir con las decisiones de Minato. Ya no eran niños. Cada uno tomaba sus propias decisiones. Además, Minato era del tipo que se manejaba bien. A diferencia de Nahuaki, que siempre parecía un poco despistado. Dejándose caer en una silla, Minato gimió. ¿Y la verdad? Con todo lo que está pasando, no tengo energía para ello. Al menos Tsunade no se lo tomó como algo personal. Si hubiera sido el tercer Hokage, probablemente lo habría tomado como algo personal. Minato sabiamente se interrumpió. Takuya estalló en risas. Este tipo se está volviendo cada vez más astuto. De todos modos, envíale un mensaje a tu maestro. Dile que regrese a Konoha inmediatamente. Tenemos una misión importante para él. El escuadrón de operaciones especiales ya había regresado del cementerio de la montaña. Takuya no quería que Jiraiya se dirigiera a Kumogakure, donde Zetsu Negro podría atacar. Si Jiraiya queda atrapado en ese lío, las cosas podrían empeorar rápidamente. A Takuya no le preocupaba que Jiraiya descubriera algo. Estaba preocupado por la muerte de Jiraiya. Zetsu Negro no dudaría en eliminarlo. Y en este momento, los problemas de Kumogakure no habían escalado hasta el punto de requerir que las 5 grandes naciones se unieran. Si ese fuera el caso, no había razón para que Konoha interviniera. En cuanto a los demás pueblos, podrían tomar sus propias decisiones.
Aquellos que querían ir a Kumogakure podían ir. Los que no lo hicieron, pudieron irse. Pero las fuerzas de Jiraiya y Konoha necesitaban regresar primero. ¿Esta decisión haría que Konoha pareciera desalmada? A Takuya no le importó. Esto no tenía nada que ver con ser considerado o no. Las 5 grandes naciones aún no eran aliadas. Kumogakure todavía trataba a Konoha con sospecha. Entonces, ¿por qué Konoha debería apresurarse a ayudarlos? ¿Esperan que seamos sinceros cuando ni siquiera ellos mismos muestran sinceridad? El ego de Kumogakure es demasiado grande. Cuando Iwagakure perdió el Rinnegan, Black Zetsu ni siquiera había hecho mucho daño, solo causó algo de caos. Pero eso no fue suficiente para que las 5 grandes naciones bajaran la guardia. Y lo más importante, Takuya todavía no sabía si Madara había resucitado. Si Zetsu Negro lograra conseguir el Rinnegan y revivir a Madara y entonces que Jiraiya huyera a Kumogakure sería básicamente una comida gratis para ellos. Con todos los trucos ocultos que Black Zetsu tenía a su disposición, incluso si no resucitaba directamente a Uchiha Madara, Edo Tensei seguía siendo una opción. Después de todo, el Tsukuyomi infinito requería capturar a las bestias de cola, y un Madara bajo sus efectos era la versión más aterradora de él. Uno que no temía a las heridas ni a la muerte, solo a la posibilidad de ser sellado. Pero siendo realistas, ¿cómo podría sellarse Madara? Takuya no tenía idea, porque ni siquiera él podía hacerlo. Minato dudó. Si Sensei regresa a la aldea, ¿no significa eso que el escuadrón de operaciones especiales tendrá que disolverse? Es mejor eso a que lo maten. ¿Es tan serio? ¿Qué opinas? Takuya se burló. ¿De verdad creíste que el enemigo repetiría lo que hizo en Iwagakure? ¿Causar el caos, arrebatar el Rinnegan y marcharse? A juzgar por la reacción de Minato, no fue solo él. Muchos otros probablemente pensaron lo mismo. Takuya solo pudo suspirar. Sois todos demasiado ingenuos. Zetsu Negro solo había causado problemas en Iwagakure porque no quería armar mucho ruido. Por eso mantuvo la situación relativamente discreta. Pero ahora que tenía un Rinnegan, ya sea que lo usara para resucitar completamente a Madara o reanimarlo a través del Edo Tensei, podía proceder sin restricciones. Antes, tenía que preocuparse de que el Rinnegan fuera destruido o escondido donde no pudiera encontrarlo. Ahora que tenía uno, nada más importaba. Mientras el Tsukuyomi infinito pudiera activarse, todo lo demás era irrelevante. Ya lo verás. Hay muchas posibilidades de que Kumogakure esté a punto de recibir un duro golpe. Para recuperar a Jiraiya es necesario mantenerlo alejado de todo esto. Ya conoces la personalidad de tu profesor. O es un completo pervertido o tiene un complejo de héroe enorme. Y a veces hace lo que le da la gana. Ejem. Minato se aclaró la garganta, fingiendo no entender lo que Takuya estaba insinuando. Está bien, enviaré el mensaje ahora. Minato se mordió el pulgar, preparándose para hacer señales con las manos cuando de repente se detuvo. Espera, ¿qué razón debo dar? Decir que solo era una misión importante no sería suficiente para convencer a Jiraiya de dejar todo y regresar. Sabía que no podía contar contigo. Takuya puso los ojos en blanco y agitó una mano con desdén. Dile que han visto a Zetsu Blanco cerca de la aldea y que Madara parece tener a Kushina en la mira para capturar al 9 colas. Hoy está realmente bien mentir. Minato abrió la boca, queriendo objetar, pero al final no pudo decirlo. Si la advertencia no fuera lo suficientemente seria, Jiraiya no la tomaría en serio. Ah, bueno, no es mi problema. Si el sensei quiere quejarse, puede hablarlo con Takuya. Con ese pensamiento, Minato formó las señales de mano necesarias. Estallido, un pequeño sapo apareció en el suelo, con burbujas adheridas a su cara mientras miraba a Minato. Minato se obligó a parecer serio. Esto es urgente. Por favor, entregue un mensaje a Jiraiya Sensei inmediatamente. Se ha avistado al Zetsu Blanco cerca de la aldea y, según la investigación de Takuya, Madara parece tener a Kushina en la mira. Quiere capturar al 9 colas. Sensei debe regresar a Konoha de inmediato. Para evitar asumir la culpa, Minato deliberadamente echó a Takuya debajo del autobús. Takuya, observando desde un lado, tuvo el repentino impulso de patearlo. Tú, pequeño, ¿tenías que venderme tan rápido? Lo que sea. De todos modos, Jiraiya no se atrevería a confrontarlo directamente. Entendido, señor Minato. Localizaré al señor Jiraiya y le entregaré el mensaje. El pequeño sapo inmediatamente entró en pánico y se apresuró a regresar al monte Mimboku para contactar a Jiraiya.
En el cementerio de la montaña, los miembros del Escuadrón de Operaciones Especiales se sentaron alrededor de una fogata, revisando los resultados de su misión. Pero ninguno de ellos parecía particularmente satisfecho. Entre ellos, el hijo del Noki, Kitsuchi, y el futuro cuarto Raikage, parecían especialmente frustrados. Incluso Jiraiya, el líder del escuadrón, tenía una expresión de impotencia. La misión había sido un completo desastre. Habían localizado con éxito el escondite de Madara e incluso encontraron la estatua demoníaca del camino exterior. Pero antes de que pudieran hacer algo, la maldita cosa fue convocada. Y como si eso no fuera suficientemente malo, su escuadrón ya se estaba desmoronando. Esta era solo su primera misión juntos, y ya se estaban separando. Eso solo fue suficiente para hacer que Jiraiya se sintiera miserable. En primer lugar, su misión no dio ningún resultado. Luego, se enteraron de que el Rinnegan había sido robado de Iwagakure. Ahora, Kumogakure había entrado en confinamiento total, lo que significaba que tenía que regresar a casa. Y como se iba, Kitsuchi también tuvo que regresar para lidiar con la crisis de Iwagakure. Justo cuando Jiraiya estaba reflexionando sobre la situación, señor Jiraiya. De repente, un pequeño sapo saltó de entre los arbustos. ¿Eh? Todos se giraron a mirar. ¿Un sapo parlante? Tenía que ser del monte Mimboku. Los sapos salvajes no hablaban, y mucho menos buscaban específicamente a Jiraiya. Definitivamente fue un mensaje de Minato. ¿Te envió Minato?, preguntó Jiraiya. El sapo asintió. Sí, señor Jiraiya. El señor Minato me ordenó que lo encontrara. Dice que han avistado al Zetsu blanco cerca de Konoha. Según la investigación de Takuya, Uchiha Madara tiene en la mira al 9 colas. Tiene a Kushina en la mira. La aldea solicita su regreso inmediato. Madara otra vez. Golpeó su puño contra el suelo, dejando un profundo cráter. Kitsuchi le lanzó una mirada de leve irritación. ¿Está confirmada esta información? La expresión de Jiraiya se oscureció. Y Kitsuchi ya se marchaban. Eso ya era bastante frustrante. Ahora bien, Konoha tenía sus propios problemas. No había manera de que no estuviera de mal humor. A este paso, tuvieron que regresar. Los shinobi de Suna y Kiryu intercambiaron miradas, compartiendo el mismo pensamiento exasperado. Esta misión realmente fue un desastre. Está confirmado. El pequeño sapo no entendió las implicaciones más profundas. Simplemente estaba transmitiendo el mensaje de Minato palabra por palabra. Y Minato, siendo un estudiante tan confiable, definitivamente no mentiría, ¿verdad? Entendido. Llevaré a mi equipo y regresaré de inmediato. Jiraiya suspiró, despidiendo al sapo antes de volverse hacia mis disculpas. Originalmente planeé aceptar tu oferta de visitar Kumogakure, pero parece que ya no es posible. Las 5 grandes naciones aún no se habían unido completamente. Antes de esto, había invitado a Jiraiya a Kumogakure, y él realmente había considerado ir. Quería investigar a Madara y reunir información. Pero ahora, la situación de Konoha hacía que eso fuera imposible. Si su propio pueblo estaba en peligro, ¿cómo podía preocuparse por el de los demás? Asintió en señal de comprensión. En ese caso, compartamos información antes de separarnos y regresar a nuestras aldeas. La primera misión del Escuadrón de Operaciones Especiales ha terminado oficialmente. En cuanto al futuro, ya veremos. Nadie sabía si el equipo seguiría existiendo. En este momento, parecía poco probable. Pero ¿quién podría decirlo con seguridad? Por lo que sabían, mañana podría traer otra crisis, obligándolos a todos a reunirse nuevamente. Está bien. Después de un breve intercambio de inteligencia, los shinobi de las 5 aldeas se separaron y cada uno regresó a sus respectivas patrias. Que Madara pusiera sus miras en Kushina no era una buena noticia. A Jiraiya le pareció extraño, esto debería ser algo que preocupara más a Takuya, entonces ¿por qué había tenido tanta prisa en enviar a Jiraiya de regreso? Dejando las dudas a un lado, Jiraiya decidió regresar a Konoha lo más rápido posible. Una orden directa era una orden directa. En cuanto a si le habían mentido o no, y Jiraiya no pensó que Tsunade bromearía sobre algo así. ¿Y Minato? Él era solo un mensajero. Ese niño no se atrevería a engañar a su maestra. Jiraiya tenía plena fe en Minato y aunque cuanta de esa fe permanecería una vez que regresara a la aldea era otra historia. Todo el mundo shinobi se había vuelto inquietantemente tenso después de la interferencia de Zetsu Negro. El primero en regresar a casa fue Kitsuchi. Al llegar a Iwagakure, inmediatamente buscó a su padre, Noki.
Noki todavía sentía cierta culpa por haber perdido el Rinnegan. Había subestimado las capacidades del enemigo. Afortunadamente, aunque le robaron el Rinnegan, la aldea no sufrió muchos daños. De lo contrario, no habría podido dormir por la noche. Padre, esta es la información que reunimos del escondite de Uchiha Madara. Buen trabajo. Noki desenrolló el pergamino y lo estudió cuidadosamente, sacudiendo la cabeza antes de dejarlo a un lado. No hay mucho valor aquí. Kitsuchi esperaba eso. Los hallazgos del escuadrón de operaciones especiales fueron decepcionantes. Aún así, ver a su padre permanecer indiferente lo ponía ansioso. Padre, ¿de verdad no vamos a hacer nada? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Fuera del pueblo, dirígete a mí como señor Tsuchikage. El bigote del Noki se erizó mientras miraba fijamente a su hijo. ¿Y hacer qué exactamente? ¿Crees que debería enviar nuestras fuerzas para ayudar a Kumogakure a defender su aldea? Aunque quisiera no lo aceptarían. Ante el regaño de su padre, Kitsuchi se calló rápidamente, esbozando una sonrisa incómoda. HMPH. Al ver a su hijo quedarse en silencio, Noki finalmente se calmó. ¿Invitó a shinobi de otras aldeas a Kumogakure? Sí, padre. Kitsuchi asintió. Noki le lanzó una mirada aguda pero no dijo mucho, simplemente le hizo un gesto para que continuara. Tras recibir tu mensaje, decidí traer a nuestra gente de vuelta a Iwagakure. Extendí invitaciones a los demás, pero Jiraiya no aceptó de inmediato. Entonces, cuando estábamos compartiendo información, llegó un mensaje de Konoha. Una orden urgente para que Jiraiya regresara de inmediato. Afirmaron que habían avistado a Zetsu Blanco cerca de la aldea y que Uchiha Madara tenía en la mira al nueve colas. Sí, claro. Noki se burló. Con Kusina y el nueve colas juntos, cualquier Zetsu Blanco oculto quedaría expuesto en minutos. ¿Y me estás diciendo que Konoha está realmente preocupada por ellos? Por favor. Además, ¿no estaba ese pequeño mocoso de Takuya todavía en el pueblo? Esto claramente fue solo una excusa. Kitsuchi parpadeó. Espera, padre, ¿estás diciendo que Konoha llamó deliberadamente a Jiraiya para que no fuera a Kumogakure? Obviamente. Noki se burló. ¿Crees que los shinobi de Konoha son tan nobles? Kumogakure no confía en nadie, entonces ¿por qué Konoha debería arriesgar a su propia gente? ¿Y quién sabe si Madara envió a alguien a robar el Rinnegan, o si planea tomarlo él mismo? Si Madara envió a alguien, eso era una cosa. Pero si se presentara personalmente, Kumogakure estaba jodido. Noki no tenía ninguna duda sobre eso. Todavía recordaba aquel humillante viaje a Konoha, donde él y su maestro habían quedado destrozados. Incluso ahora, Noki no podía decir que era más fuerte que su antiguo maestro. El tercer Raikage supuestamente tenía la lanza y el escudo más fuertes. Noki lo reconoció. Él personalmente no quería enfrentar a ese tipo en una pelea directa. Pero contra Madara, ese título no significaba nada. Si Madara fuera personalmente a Kumogakure, la aldea quedaría devastada. Al ver a su padre apretar los puños con una mezcla de frustración y dolorosa nostalgia, Kitsuchi tragó saliva con dificultad. Las palabras de Takuya de repente resonaron en sus oídos. Madara le pateó el trasero al Noki. Padre, ¿de verdad te golpeó Uchiha Madara? Arg. Antes de que pudiera terminar, fue lanzado fuera de la habitación. La cara del Noki se puso roja como un tomate y su cabello se erizó por la rabia. Salir. No hagas preguntas cuyas respuestas ya sabes. En la cima de una montaña árida, Uchiha Madara estaba con las manos detrás de la espalda, mirando hacia Konoha en silencio, como una estatua inamovible. Zetsu Negro conocía esa mirada. Los viejos hábitos de Madara estaban actuando nuevamente. Desde que dejó Konoha y se enteró de que Hashirama había sucumbido a la enfermedad, a menudo se había quedado así. Tan a menudo, de hecho, que Black Zetsu prácticamente podía narrar sus pensamientos con subtítulos. Otro día recordando a Hashirama. Por supuesto, eso era algo que Zetsu Negro nunca diría en voz alta. En lugar de eso, informó respetuosamente. Señor Madara, el Zetsu Blanco ha reunido toda la información disponible sobre Kumogakure. Madara permaneció inmóvil y en silencio durante un largo rato antes de finalmente darse la vuelta. ¿La lanza y el escudo más fuertes? Necio. Su expresión estaba llena de desinterés, como si el famoso tercer Raikage no fuera más que una mota insignificante. Estoy demasiado débil para siquiera sudar. Ni siquiera vale la pena bailar con él. Zetsu Negro. ¿Qué demonios? Me hiciste recopilar toda esta información y ahora ni siquiera te importa.
Si no le preocupara que su tapadera se revelara, Zetsu Negro le habría dado un golpe en la cabeza a Madara. Madara había considerado al tercer Raikage indigno, por lo que no tenía intención de luchar contra él. Pero el plan no podía quedarse ahí. No fue posible. Zetsu Negro consideró sus opciones antes de sugerir. Señor Madara, deberíamos hacer que Zetsu Blanco provoque problemas en Kumogakure mientras buscamos el Rinnegan en secreto. MMM. Madara asintió levemente y luego volvió a mirar a la distancia. Estaba claro. No tenía ningún interés en involucrarse personalmente. Lo que él quería era un verdadero oponente. Una batalla que podría hacer que su sangre bombee. Luchando contra el tercer Raikage. Inútil. En cuanto al Rinnegan, Black Zetsu necesitaba tiempo para encontrarlo. Madara no lo hizo. Después de todo, era su ojo. A menos que hubiera sido sellado, podría recuperarlo fácilmente. Pero solo porque podía no significaba que lo haría. ¿Todo el trabajo aburrido? Ese era el problema de Zetsu Negro ahora. Y Zetsu Negro lo odiaba. Otro día recordando a Shirama. Quizás debería hacer un viaje a Konoha.